La vida humana empezó gracias al sol, y sin embargo, hoy nos escondemos de él. ¿Estamos pagando este gesto en forma de enfermedades como el dolor crónico? Hola, bienvenidos a mi podcast Rompe con el dolor. Soy Raquel Montoro, anestesióloga y especialista en dolor crónico, y llevo más de 10 años ayudando a la gente a recuperar su vida. Aquí te voy a enseñar a comprender tu dolor, a ponerle límites y sobre todo a volver a disfrutar de tu día a día. ¿Comenzamos? Bueno, el título de hoy se llama Déficit de sol, exceso de dolor. Conecta con tu vitamina D. Y para ello contamos con la presencia de María Hernández Bascuñana. Ella es dietista, nutricionista clínica y experta en inmunonutrición. Es autora del libro de Vitaminados, que lo recomiendo. También hace cursos con el mismo nombre, da clases en la universidad, da clases en másteres, dirige su propia consulta y además es una gran divulgadora de la vitamina D. Hola, gracias María, gracias por compartir tu conocimiento. Muchas gracias a ti, Raquel, por invitarme a tu podcast. Estoy encantada de poder estar en él. La verdad es que, me llegó información tuya a través de una conocida y yo ya estaba emocionada con la vitamina D de antes, ya era una gran fan, pero gracias a ti pues he tenido un conocimiento más profundo y quiero compartirlo con el resto de la gente. Así que lo primero que me gustaría saber es, ¿qué te llevó a especializarte en vitamina D? Pues mira, Raquel, fueron diferentes caminos, uno el personal y otro el profesional, que iban en paralelo. Entonces, te puedo comentar a nivel personal, puedo hablar de mí. En mi caso, yo tenía un dolor óseo difuso y bueno, pues recuerdo acudir a mi médico y mi médico decirme de familia que eso era imposible, que los huesos no duelen. Y también recuerdo, pues por aquella época, que bueno, pues una reumatóloga solicitó medirme la vitamina D y la paratormona. Entonces, bueno, pues esa solicitud, a pesar de quedar muy clara, el médico de familia incluyó todo menos la vitamina D y la paratormona, que son claves. Y bueno, después yo le comenté, vamos a ver, está solicitado por una reumatóloga, ¿por qué no lo incluye? Porque es una persona que después vi años después que formó parte, era director de un centro de salud y formó parte de una mesa provincial en la que se iba a decidir qué se hacía con la vitamina D y se tomaron decisiones que se han extendido en toda España, como que no se debe de medir la vitamina D, salvo en circunstancias. Una de ellas yo la tenía y aún así no quería solicitarlo. Bueno, pues esto lo cuento porque siendo invierno descubrimos que la vitamina D en mi caso estaba baja, no muy baja, pero no llegaba a 30, a pesar de que yo tomaba el sol durante muchos años. Yo he hecho actividad al aire libre, me he alimentado muy bien y además conscientemente tomaba el sol en invierno, porque yo sentía allá por enero o febrero que si no hacía eso y me daba en mi columna vertebral, en mi espalda, el sol y también frontalmente, pero especialmente en mi espalda, me aliviaba mucho, yo tenía una sensación de dolor difuso en mi esqueleto, en mi cuerpo. Aparecía a finales de enero, febrero o marzo, todos los años, a pesar de tomar el sol. Vivo en Alicante, con lo cual es la ciudad de la luz, que llamaban los romanos, Lucentum, y tenemos un buen clima para hacerlo. El 31 de diciembre lo recuerdo perfectamente, estar más tiempo, diariamente un ratito antes de hacer la comida, en una terraza, o sea que ponía conciencia en ello. A pesar de ello, la vitamina D me salió un poquito baja y la PTH también salió alta. Y bueno, pues ahí empecé a darme cuenta que todo aquello que se nos enseña a los profesionales sanitarios no era lo correcto, ¿no? Nos enseñaron que la vitamina D, con tomar un poquito el sol 10 minutos, y no 40 como yo intentaba hacer, 20 y 20 por delante por detrás si podía, como fuese en fin de semana 1 hora, pues no era suficiente, al menos en mi caso, ¿no? Y además, bueno, pues eso, que con un poquito de tiempo, 10 minutos, con un poquito de parte de la piel, ¿no? Te decían las muñecas, un poquito la cara. En mi caso intentaba que fuese el máxima superficie corporal. Yo no lo conseguía, esa teoría en mi caso no funcionaba, ¿no? De hecho, puedo comentarte, Raquel, una cosa muy curiosa, que yo llegué todo era instintivamente, llegué a acudir a centros de bronceado, pues no sé si empezó a hacer un poquito peor clima un año, no sé, acudí al centro de bronceado a ver si podía alargar, tomando ese falso sol, esa sensación de protección que retrasase ese dolor difuso. Y parece que algo me hacía, pero no era suficiente. Luego descubrí, a todo esto es por ir desmontando cantidad de cosas que se nos enseña en la vitamina D, que los rayos UVA, los UVA,
no son los que necesitamos para sintetizar vitamina D, cuando yo he escuchado a algunos especialistas que todavía hoy divulgan y hablan de lo que son los rayos UVA por los que producimos la vitamina D. Entonces, claro, cuando acudes a un centro de bronceado, aunque me diese una sesión a la semana o dos, no me daba más. Lo hacía por lo que lo hacía, no por la estética o el color de piel. A mí no era suficiente. Descubrí que los rayos UVA no lo son los UVB los que necesitamos de estímulo para la síntesis de vitamina D. Sí que es verdad que hay una pequeña fracción del espectro de los UVA que colinda con los UV que hacen la transición, que sí que sirven. Pero vamos, es muy poquito. ¿Vale? O sea, intenté muchas cosas. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que yo tenga la vitamina D baja y bueno, y la PTH alta? ¿Cómo puede ser que en mi caso, que tomo mucha conciencia que esto no lo podemos hacer la mayoría de personas en el día a día, y me pase esto? Entonces fue que yo empecé a poner más interés a la vitamina D, a ver qué factores impedían que pudiésemos sintetizar la vitamina D en invierno, la latitud, la contaminación atmosférica, la edad. Ya tenía los 35 años, ya los tenía, y a partir de ahí desciende nuestra capacidad de síntesis, y empecé a encontrar un montón de factores que se conocían en la literatura científica, pero que no se estaban enseñando en las facultades, y cuando tú ibas a tu médico jamás te lo transmitía. Es más, lo minimizaba, lo hacía súper sencillo, incluso lo burlaba si tú comentabas otra cosa o insinuabas otra cosa. Entonces, por la parte personal, por ahí entro a estudiar más a fondo, a ver por qué ocurre esto. Evidentemente empiezo a experimentar, no con las dosis de Deltius y de la que me ponían a mí, eso es una cosquillita para cualquier persona, y empezaba a tomar 2.000, 4.000 unidades internacionales en una toma. Me tenía que ir a suplementos por mi cuenta, que ya por entonces se podían comprar, había mucho menos que ahora, pero se podía obtener, sin receta médica. Y cuando pasé de 4.000 unidades internacionales al día, fue espectacular el cambio en la vitalidad, en ese dolor difuso desapareció, en fatiga que podía encontrar, en molestias musculares, musculoesqueléticas, todo cambió. Y a la par, en mi trabajo profesional, yo iba al mismo tiempo un poquito más atrás por ese miedo profesional o que se habla clínico de no tanta vitamina D, aunque repasé cuáles eran los niveles admisibles de vitamina D que se pusieron en 2.000, luego se modificaron en 4.000, y luego descubrí que 10.000 unidades al día era una dosis sin efectos adversos observables admitida en el 2012 por la EFSA, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Entonces me dejé de mirar el fármaco y empecé a mirar en las agencias que como nutricionistas debemos también de mirar como referencia, que han revisaron los estudios que existían de dosis altas por accidente o con conciencia, ¿vale? Y observaban que 10.000 era seguro. Entonces, bueno, pues a ello fui, con mis pacientes fui más lentamente, mejoraban tanto que al final les dije, voy a subir más la vitamina D, empecé a estudiar más, especialmente porque tenía pacientes con enfermedad autoinmune, y ahí es muy importante la inmunomodulación con vitamina D. Vi los resultados, me quedé maravillada, pero bueno, pues al mismo tiempo observaba chicas con dolores menstruales muy fuertes, bueno, muchas circunstancias que conseguíamos resolver solo por poner en orden los niveles séricos de vitamina D, solo por volver a restablecerlos en lo que fisiológicamente deberíamos de tener. Y me quedé tan maravillada que, bueno, pues estudié a fondo, y parece ser pues que me convertí en una experta en vitamina D, y bueno, pues allá que voy a congresos, jornadas clínicas, expongo casos clínicos, o explico el metabolismo de la vitamina D, y me sorprendo cómo hay cosas que no se nos han enseñado en la facultad. Solo en una dirección, una única ruta metabólica, hay muchas cosas más para comprender la vitamina D y cómo actúa. Y hay que revisar muy bien toda la literatura científica y no guiarnos solo de lo que nos dicen ciertas guías. Podríamos mirar mucho más en amplitud, invito a hacerlo, porque vamos a encontrar maravillas. Hay que ampliar un poco los conocimientos porque es verdad que se nos quedan muy, muy cortos. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la vitamina D, hice un máster de dolor crónico y mi trabajo fin de máster fue fibromialgia y vitamina D, una revisión bibliográfica, una revisión sistemática. Y salió que estaba relacionado. Es verdad que escuchándote a ti en el libro y todo eso, pues no me fijé en todas las dosis que se le daban, ni en qué país era, ni tal, pero sí que me sorprendió muchísimo la relación que había entre vitamina D y dolor, que evidentemente yo como médico en la facultad no nos han dado esa formación para nada. Pero sí que es verdad que ahora últimamente noto como que, será porque a lo mejor también estoy más metida en todo esto de la vitamina D, como que se ha hecho un poquito más viral, ¿no? Como que ya todo el mundo habla de vitamina D. No sé a ti qué te parece o a qué crees que es debido. Sí, es verdad. Yo creo que yo estuve observando que se hizo viral a raíz de la COVID.
porque yo impartía formación desde el 2019, todavía no era viral, para nada, o sea, me sentía una extraña hablando de la vitamina D, empezaba por otros temas que me llamaban enfermedad autoinmune, enfermedad inflamatoria intestinal y acababa hablando de la vitamina D. Y era tal la expectación, era tal el interés, porque claro, llegabas a exponer casos clínicos o incluso podías compartir imágenes, resultados de pruebas, maravillaba, ¿no? Entonces, bueno, pero era como algo, no me pedían hablar de la vitamina D, yo iba para hablar de una patología o la inmunomodulación que se sabía como a través de la alimentación, y me iba a la vitamina D, que precisamente no es la alimentación, porque poquito podemos hacer por la alimentación, pero sí que a su vez, bueno, pues no quiero extenderme mucho, pero sí que es verdad que juega un papel importante el magnesio, el zinc y otros nutrientes que siempre tenemos que considerar para el metabolismo de la vitamina D, o sea que la alimentación es clave, aunque la fuente principal sea el sol. O hablemos ya de una terapéutica oral, claro que sí, en nutrición clínica es lo que manejamos, pero no es propiamente la alimentación. Entonces, bueno, pues yo recuerdo aquella época irme, pues coger un vuelo, allá que había una jornada en el hospital de Santiago de Compostela, porque había una jornada sobre vitamina D, allá que iba, pero éramos muy poquitos. Y el 19 decidí ya hacer la formación, vi que había interés de algunos médicos, algunos nutricionistas clínicos, y empiezo a impartir la formación con lo que yo sé poder compartirlo. 2019. Claro, en 2020 aparece la COVID y en el 2020 empiezan algunas voces de médicos que ya llevan trabajando tiempo con la vitamina D y van leyendo o van participando de investigaciones sobre el efecto de la vitamina D en la inmunidad. Porque este siglo, podríamos decir que es el siglo, en cuanto a la vitamina D, es un nuevo paradigma. Especialmente ha despuntado la vitamina D en los estudios de inmunidad. Tenemos el paradigma antiguo óseo, pero eso ya quedó atrás, o sea, lo mantenemos, pero tenemos que abrirnos a ese nuevo paradigma, especialmente desde el sistema inmunitario, pero que también hormonal, neurología, en cardiología, pero el sistema inmunitario a nivel inmunológico todavía tenemos mucho más que estudiar, seguro, y descubrir, pero es impresionante lo que se ha encontrado con la vitamina D. Entonces, claro, al llegar la pandemia por COVID, pues hubo una verdadera alerta, estábamos todos, ¿no? También a nivel de medicina, ¿qué se puede hacer? Esto es una locura. Se nos va de las manos, no sabemos qué hacer, no teníamos vacunas, estaban en ello y bueno, sí que se alzaron voces y se reunieron firmas para pedir que la población se hiciese a modo de profilaxis, el dar a la población, no recuerdo si en su momento se pedían 4.000 unidades internacionales, algunos pidieron 8.000, para lo que hablamos de adultos 8.000 o 10.000, pero por mayor seguridad se llegó como a una especie de consenso de al menos 4.000 diarias a todas las personas adultas, pero aquello no llegó a nada. Sé también que hubo iniciativas en algunos hospitales, individualmente, pero aquello no llegó a nada. Sí se hizo un estudio que resultó favorable para el uso de la vitamina D, pero bueno, allí se empezaron a escuchar más cosas, a mí me contactaron médicos también, porque sabían, se ve que, no recuerdo ahora, pero sé que ya divulgaba así lo que he dicho sobre vitamina D, ya la formación, ya tenían médicos en mis formaciones, entonces eso corre la voz, lo saben. Tenía un blog también donde iba compartiendo estudios, entonces llegaban a mi blog y recuerdo que me contactaron, algún médico me contactó pues para intentar establecer un protocolo con su hospital, una propuesta, para preguntarme alguna duda, para ver qué podían hacer en caso de infección, porque existía un protocolo para el virus influenza y decían, bueno, esto lo podemos hacer durante 3 días a golpe de martillo, que se llama una dosis alta de vitamina D 3 veces seguidas en 3 días diferentes. Bueno, fue un poco todo caótico, pero yo recuerdo que desde los propios profesionales sanitarios, especialmente los médicos, la vitamina D empezó a hablarse de ella. Y se empezó a poner el foco y la atención en ella y se empezaron a realizar estudios y se puso de moda. Quizás toma mucha vitamina D. No sé si serán los antivacunas. O sea, yo creo que un poco de todo. O sea, desde el personal médico, los nutricionistas que ya iban poniendo atención en ello, los que sean antivacunas o los que no estaban convencidos de la seguridad de las vacunas. No quiero poner etiquetas. El caso es que por unas o por otras se puso interés en la vitamina D porque ya había algún estudio, y aunque fuese muy preliminar o aunque no fuesen ensayos clínicos, pero sí que se describiese cómo funcionaba la vitamina D, los mecanismos de actuación respecto a la cascada inflamatoria, el sistema inmunitario, ya existía sobre virus respiratorios. Entonces hubo gente que empezó a revisar sobre esa literatura y se planteaba si no podría quizás en la COVID también resultar beneficiosa. Y claro, desde mi
desde mi observación, yo lo veo que se empezó a mover por ahí. Yo si sale por otros núcleos no lo sé. Estoy segura que saldría, ¿no? Como luego se vio en política, un presidente que pues decía, pues medidas, vitamina D y otras cosas, ¿no? Y no vacunas y nuestro, yo no sé, o sea, cada uno en su núcleo, en su entorno, seguro que aparecería. Pero creo que fue eso, yo creo que fue la crisis que tuvimos por la COVID y su volver a recuperar todos los estudios del sistema inmunitario, que además eran súper recientes. Porque es que tenemos estudios del 2017 en adelante muy interesantes, y especialmente del 19 en adelante. Entonces, claro, existían profesionales que los conocían poquitos, pero otros tantos no, porque eso todavía no se han hecho metaanálisis de esos estudios cuando en España se hace una revisión que llega a las guías de los médicos en la atención primaria y hospitalaria, ves que utilizan estudios de antes del 2017, ¿por qué no utilizan los de después? O cosas muy curiosas que se están haciendo, pero bueno, el caso es que existían y por tanto, pues eso se empezó a destapar, ¿no? Y a hablar de ello. No hay nada malo, aunque no exista seguridad y no sepamos, como mínimo existe una sospecha de que pueda ser beneficiosa y una evidencia, aunque fuese baja, pero existía. Entonces, creo que interesante que se pusiese foco en ella. Y bueno, pues eso llega a la población, el boca en boca, voy a tomar vitamina D, la voy a comprar, ya la venden en un mercado, en un supermercado, ya la puedo, no solo en una herbodietética o en una parafarmacia, es que ya la podías comprar en un supermercado. Entonces eso hizo que se popularizase el fácil acceso, no sé, y se empezó a hablar mucho de ello a partir del 2021. Es donde yo noté ese boom, esa moda, no sé cómo llamarlo. Pero además de todo ese éxito o esa popularidad que ha empezado a tener la vitamina D a raíz de la COVID, la cuestión es que en España, siendo un país que tiene mucho sol, sigue habiendo hasta un 50% de la población que tiene dosis, o sea, que tiene niveles insuficientes de vitamina D. ¿Cómo puede impactar eso en la salud? Pues fíjate, te voy a comentar, porque un estudio que hizo la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, junto con el Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi y Sunyer, tengo que leerlo porque nunca recuerdo el nombre de ese instituto, ¿vale? Pero bueno, siempre recuerdo la UOC. Junto con esta institución hizo un estudio, yo creo que es el más reciente a nivel poblacional de España, creo que es del 2023, entonces te lo digo porque quizás el dato que tú tengas es anterior. Este estudio se realizaron mediciones en todas las geografías de España, Andalucía, creo que también Canarias, el norte de España, de toda la península, y bueno, lo que encontró es que en España existe, o sea, un 70% de la población adulta sufre de hipovitaminosis, de insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Pero curioso, la población joven, esto para mí llama muchísimo más la atención y es más escandaloso, la población joven todavía más, el 80%. Esto nos está diciendo que algo estamos haciendo muy mal. Que si los niños, porque no habla de niños, dice población joven, pero es que vamos viendo los niños y como a mis formaciones acuden médicos pediatras y otras especialidades, ellos quieren ver la verdad, no lo que os cuentan, o sea, no lo que se le cuentan. Voy a ver que tengo esta herramienta, voy a verlo en mis pacientes. Y es un escándalo lo que están encontrando en algunos niños, muy bajo. Luego preguntan a sus padres por su estilo de vida. Y claro, es coherente en muchos casos porque el estilo de vida de los niños actualmente, yo quería decir, ¿cómo puede ser que la población joven tenga todavía más, el 80% más, o sea, un 80% frente a un 70% de la población adulta, cuando ellos deberían estar en la calle? ¿No? Bien en los centros escolares cuando son niños, luego en los institutos, en las universidades, pues algunos se salen fuera al jardín, muchos son gandules, no van a la clase, están en el jardín, están sociabilizando. Es verdad que cada vez más hacen un ocio nocturno y durante el día están en sus centros escolares estudiando, preparando exámenes o lo que sea. Y también las actividades escolares las realizan todos en cajas que llamo yo. Siempre bajo techo, todo bajo techo, el transporte es techo ya no vamos, no se va tanto en bicicleta como en otros países, es coche, autobús, tranvía o tren o metro, y luego pues vamos a una academia, ¿no? Y todo es bajo techo. Entonces nos encontramos que la población joven todavía está peor que la adulta. Esto me parece sorprendente, bueno, sorprendente, ya no me sorprende, la verdad. Pero comparaban con otros países, estudio me gustó porque comparó con otros países del norte de Europa y se encontró que los países nórdicos estaban mejor que nosotros. La incidencia de hipovitaminosis era más baja, porque como ellos, voy al tema del sol que me has preguntado, como ellos tienen muy claro que tienen falta de sol, no se lo piensan. Hay medidas de prevención en las que fortifican los alimentos, una gran variedad de alimentos están fortificados con vitamina D,
fortificados o añadidos, o sea, que no tiene nada y se le añade, o tiene agua y se fortifica. Las chucherías de los niños, golosinas, que se les dan con vitamina D, además como una, pues eso, como una prevención, ¿no? Tómate esto para tomar la vitamina D. Niños y adultos tienen el aceite de hígado de bacalao que nosotros se tomaba antes, décadas atrás en el siglo pasado, ellos lo siguen teniendo y lo mantienen también en la nevera y toman su cucharada, no solo niños sino también adultos, porque tienen muy claro en mente que ayuda a fortalecer o reforzar el sistema inmunitario, no solo una cuestión ósea. Y bueno, pues por ese motivo ellos tienen menos hipovitaminosis que en España, porque lo tienen muy claro. Entonces, la pregunta sería, ¿qué se hicieron? ¿Cómo es posible que en el país del sol y saltaron las alarmas y salieron las noticias? En el país del sol un 70% de la población tiene hipovitaminosis D o llamaban déficit de vitamina D ellos. Y en cambio, países nórdicos no, a lo mejor era pues un 40, que no recuerdo ahora el dato. Bien, y a mí me han hecho muchas entrevistas, medios de comunicación, preguntándome por qué. Pues es una respuesta súper clara, si es que esto se sabe. Vivimos en el país del sol, pero el sol por encima del cemento del techo no me sirve de nada. Quiero decir, lo efectivo es exponerme al sol de forma directa, que haya un estímulo de la radiación solar tipo B, ultravioleta tipo B, sobre mi piel. Si no incide, si no toca mi piel, además sin filtros, no voy a conseguir el estímulo que necesita una molécula de colesterol para transformarse en una molécula de colecalciferol o vitamina D3. Entonces, ¿qué pasa? España es un país muy caluroso. En verano buscamos la sombra. En verano huimos de las horas del sol, nos metemos en casa, ponemos aires acondicionados o buscamos las zonas más frescas. Luego vamos a la playa debajo de una sombrilla, con gorra y usamos protección solar, porque la incidencia es muy fuerte en España. De manera que estamos usando filtros físicos, químicos, que hacen que no tengamos ese estímulo de vitamina D. ¿No? Porque es un verano realmente difícil, pasar los veranos en España. Entonces nos huimos del sol, nos metemos bajo techo, pero cuando salimos también nos protegemos. La gente busca, yo me fijo por la calle, bueno, yo también, llega un momento que yo busco la sombra, soy de buscar el solecito, pero llega el verano que digo, no puedo más, y yo tengo la tensión relativamente baja, entonces yo busco ya, digo, por Dios, que no habrá más árboles en Alicante, yo vivo que no hay árboles casi, no es el norte, entonces buscas la sombra de un árbol, apenas tienes nada de sombra, buscamos la sombra. Entonces, bueno, pues ¿de qué nos sirve el sol si no nos roza la piel? Es que si no nos exponemos a él. Entonces, pues eso, en el país del sol, quizás por un exceso de sol y de calor cada vez mayor, con además los aparatos de aire acondicionado que tiran aire caliente a la calle, entonces eso todavía agrava más esa sensación térmica donde vivimos. Pues lo que hacemos es huir del sol y del calor y por tanto no tenemos contacto con él, de nada sirve. Y luego además en invierno vivimos en una latitud, la península ibérica, por encima de 35, concretamente 36, Tarifa, 36 hasta 43, si no recuerdo mal, Gijón, pues por encima de 35 en invierno no vamos a sintetizar vitamina D como creíamos y por eso yo me hice mi analítica, y de ahí ya me las he estado haciendo y me he ido monitorizando por estaciones y voy viendo cómo resulta, al menos en mí, cada persona es diferente. Y luego he visto en mis pacientes, los que tienen acceso a la analítica, que cada vez es más difícil y hay que hacerlo por privado. Pero lo veo la realidad, no lo que me cuentan, veo la realidad en los pacientes y en invierno no producimos vitamina D. Es muy difícil, he visto personas que sí, porque tienen, sobre todo hombres, espaldas muy anchas, que se quitan la camiseta y con un pantalón corto realizan ejercicio físico al aire libre. Entonces he llegado a ver 85 nanogramos por mililitros un 3 de, no sé si era noviembre o diciembre. Eso llama mucho la atención. En enero o en febrero eso caerá, pero eso no es normal, un 85 en sangre ya en otoño, invierno, no es normal. La mayoría de personas no llegan a 30 en invierno porque si viven en zonas con mucha nubosidad, el clima es frío, se tapan y además vivimos en una latitud, como he dicho, por encima de 35, la fuerza de esa radiación no es suficiente para el estímulo. Y si me permites, Raquel, porque no sé si me extiendo mucho y no quiero liarlo, pero es que es clave. Para mí es clave porque no se habla de ello y se sabe. No solo es la latitud, es un problema de contaminación ambiental, porque nuestra latitud, décadas atrás, en el siglo pasado, que hay registros en personas, especialmente, por ejemplo, se hizo un estudio con agricultores que trabajan al aire libre todo el día, y fue un estudio para el uso de protección solar, embadurnarse y ver qué cambios había, y los cambios eran tremendos, no tenía nada que ver de eficiencia en invierno y en verano, el agricultor que se lo obligaba todos los días, tenía que usar su protección solar, frente al que no la usaba. Evidentemente en verano caía, descendía, pero no tanto como lo tenemos ahora tan bajo. Y en primavera e invierno subía, a pesar de que ellos van con sus gorras y camisas largas, se protegen bien, ¿vale?
Pero ¿por qué antes podíamos producir más vitamina D y ahora no? Pues la respuesta está porque hay estudios al respecto. En parte un condicionante ambiental es la polución ambiental. Pequeñas partículas suspendidas en el aire que no vemos, micropartículas que tienen la capacidad de filtrar, hacen como de pantalla, impiden que la radiación tipo B llegue a nuestra piel al 100%. Es más, está medido, la reducción se encuentra, si no recuerdo mal, entre el 34 y el 50 o 52%, allá por el 2000, esto fue hace unos años, no más de 4 años yo creo, que se publicó este estudio en una revista de alto impacto de química ambiental, y se alertó eso de que nadie se libra en el planeta Tierra. O sea, te puedes ir a Brasil, que tienen el Amazonas, allí también se reduce la radiación solar que llega a tu piel por esas partículas suspendidas, porque se mueven por todo el planeta. Hemos visto incendios que se han producido en otro continente y nos han llegado aquí, con calima, ¿no? Y partículas que han llegado y dolor que ha llegado de incendios muy distantes del lugar en el que nos encontramos. Esas partículas recorren todo el planeta. Entonces, en el lugar que tú creas irte, allá a una montaña, un pueblecito, que no hay contaminación lejos de la ciudad, de un núcleo urbano con mucho tráfico rodado o industria, te vas a un sitio totalmente diferente, también hay contaminación ambiental. Entonces, como mínimo, se calculó que limitaba un 30% de la capacidad de síntesis porque reducía un 30% esa radiación que puede llegarnos. Hasta un 30 o 34, no recuerdo, hasta un 50 y poco. Y advertían, estos resultados son 2 años después del estudio y sabemos que esto va en aumento. O sea que vivimos en sociedades muy, muy contaminadas, y solo estoy hablando de ese tipo de contaminación de micropartículas, no de otras, como los disruptores endocrinos que también nos pueden afectar. Entonces, esto es un mal que vamos a sufrir estas generaciones y las siguientes. Entonces, entre la latitud norte cada vez más arriba cuesta más, la incidencia es menor, más los filtros que tenemos por contaminación, hacen que en la práctica pocas personas realmente, aun queriendo, poniéndose, puedan y desnudándose, puedan obtener suficiente vitamina D ya en febrero prácticamente nada, o sea, va a ser muy difícil en febrero. Que es lo que me pasaba a mí. Lo raro es tener unos niveles de vitamina D óptimos. Efectivamente, en invierno hoy en día es muy difícil, pero repito, no es imposible porque están estas mentes pensantes que dicen, ¿no será que es que hemos puesto el nivel de 30 muy alto y deberíamos poner 10 en suficiencia 20 o 10? Porque es que si nadie llega a 30, es que no es lo fisiológico, no, perdonen, es que tenemos mediciones de décadas atrás y tenemos mediciones de personas que trabajan en la calle en Nebraska, una latitud que no, si no recuerdo mal, era 37 o 41, coincide con Madrid, ¿vale? En Nebraska. Y estas personas no estamos hablando de esta década, pero tampoco estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando ya de este siglo, ¿vale? O sea, si hay personas que en una latitud pueden producir vitamina D a lo largo del año, aunque baje el invierno, pero pueden producir 30 y 40, y luego 55, 60, 85, 100, incluso más, algunas personas producen más. Hace poco me encontré una analítica de un señor que no se suplementa vitamina D, pero trabaja en el jardín todos los días y tenía 102 o 103, no recuerdo ahora, ¿vale? Porque he visto 112 también. Los hay y en algunos congresos se han expuesto casos de pescadores de Brasil. Pero yo estoy hablando de una persona aquí en España que pasaba a los 100 y que su mujer yo creo que ella es nutricionista, fue alumna mía, pero no sé si es médico, fisioterapeuta, yo creo que es nutricionista o farmacéutica. Yo creo que es nutricionista, pero él no quiso tomar, le hizo a su mujer la analítica 102. O sea, esto es posible. En la naturaleza hay personas que producen más, otras producen menos. Hay muchos condicionantes ambientales, no solo externos. Nuestra edad también influye. A partir de los 35 disminuye nuestra capacidad de síntesis. ¿Cuánto? Se estima que un 25% respecto a una persona joven de 20 o 25 años que estarían como en su nivel óptimo, niños, adolescentes, gente joven. Entonces, ya sabemos que a los 35 ya no somos jóvenes, no solo lo dice el carnet joven o el carnet joven que decimos aquí, sino que es que aunque no nos lo creamos es así, o sea, no somos jóvenes a partir de los 35 y nuestra fisiología también lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, un descenso alrededor de un 25% ya en torno a los 35 años, a los 50 alrededor del 50% se estima, y con 70 años se reduce hay una reducción de alrededor de un 75%. Por eso la población mayor es tan vulnerable a una falta de vitamina D. Además de que tienen una piel muy sensible, no les empiezan a aparecer no solo manchas, sino capas de piel, o sea, tienen pequeñas, desconozco los nombres técnicos ahora, no es cáncer, pero sí es precáncer, con células basales de la piel, que bueno, pues tienen, hay que llevar cuidado que no se quemen,
pueden tener una piel muy fina, muy sequita, entonces entre que no se exponen y encima no tienen capacidad de síntesis, la tienen muy reducida, pues son las personas más vulnerables, y ahí sí que parece, menos mal que queda claro en la medicina que toda persona anciana debe de suplementarse vitamina D, incluso sin hacer analítica, para que es que están súper bajos, ¿no? Pero bueno, que con la edad esto se va agravando, además de la latitud, además de la piel, el tipo de piel, el fototipo, pero también diría yo el grado de pigmentación, porque yo puedo ser un fototipo de piel, o sea, tener de piel blanquita o mediterránea, pero ponerme muy morena en verano. Entonces tengo que ver mi pigmentación. A más pigmentación natural o adquirida, propia, original, o adquirida por tomar el sol, más tiempo de exposición solar, porque hace de pantalla e impide que la radiación llegue de la manera, no produce el mismo estímulo que una piel blanquita. Entonces, pieles más morenas o negras necesitan, por ejemplo, incluso 2 horas o 4 horas respecto a una piel muy blanca, que con 10 minutos o 20 minutos bastaría. O sea que el tipo de piel, el grado de pigmentación es importantísimo, la edad, la contaminación atmosférica. Hay muchos factores, y luego está la genética de cada individuo, y luego está si tiene o no tiene una patología que conlleve inflamación. No sé yo si existirá alguna patología sin inflamación, no lo sé, me lo pregunto. Nos lo hemos preguntado a veces en algunas jornadas, incluso me lo han preguntado algún médico. ¿Tú crees que digo, pues, porque no lo sé, técnicamente si existe como tal? Parece que siempre hay alguna inflamación, ¿no? De base. Entonces, donde hay inflamación, hay mayor necesidad de vitamina D. Con lo cual, bueno, pues podemos encontrar una persona que incluso suplementándose, exponiéndose al sol, no sube porque tiene o una enfermedad celíaca que no absorbe bien, eso también puede ser, o tiene una inflamación en algún lugar de su cuerpo que hace que demande más vitamina D. En cuanto la adquiere, la utiliza, porque es un gran modulador de los estados inflamatorios la vitamina D, de las citoquinas que se van a producir proinflamatorias o que resuelven la inflamación. Entonces, en cuanto encuentra más vitamina D en la sangre, la recoge, la utiliza, y por tanto encontramos que a esa persona le cuesta subir respecto a otra que está sana, que no tiene ninguna dolencia ni ningún estado inflamatorio, ¿vale? Entonces, pues depende, es que hay que individualizar, ¿no? Cada persona es muy particular, y de ahí que unas personas veamos que pueden conseguir vitamina D y otras no. La gran mayoría, desde luego, no lo está consiguiendo. Tenemos muchas dificultades ya. Es como que en el ambiente, en el estilo de vida, no es desnutrición, pero tenemos una nutrición que no es nada óptima. No nos podemos guiar por los valores de referencia, las analíticas del magnesio, por ejemplo. Es tan amplio el rango que decimos, miramos el magnesio, está bien, pero es que hay estudios que nos dicen que tiene que estar por encima de 2,19 el magnesio. Pero el rango de laboratorio te va a decir que desde 1,7 está bien, o 1,8, o 1,6, me encuentro algunos. Que eso debe ser una hipomagnesemia ya de importante. Entonces es como que ponemos en un rango muy amplio la normalidad de las cosas, cuando lo óptimo, los que estudiamos la nutrición clínica y la hemonutrición, hay estudios que van a encontrar cuánto es lo óptimo, y en función también mujer, hombre y circunstancias clínicas, y por ejemplo el magnesio ya sabemos que debe ser por encima de 2,19 en la mayoría de población. Casi nadie tiene eso en sangre, ya poquita gente llega a 2, está en 1,8, 1,9, 90 y algo. El que llega a 2 le felicito, y ya 1,19 es súper raro. Pues estos estados subóptimos nutricionales inciden también y repercuten en el metabolismo de la vitamina D y en la salud en general. Y no les estamos prestando atención porque, bueno, en la medicina no se presta atención porque no entra dentro de va a la farmacología y se queda fuera la parte de la nutrición. Pero bueno, para eso está la inmunonutrición, que sí que aúna la medicina con la nutrición, es esa área donde se unen y se estudia en conjunto, y de la mano se estudia cómo repercute en la enfermedad, el desarrollo de la enfermedad y incluso como terapéutica, ¿no? Su resolución o estabilización y todas estas cosas. Madre mía, qué interesante todo lo que cuentas. En cuanto al dolor, o sea, si me estás contando que el 70% de la población adulta ya tiene una hipovitaminosis, en cuanto a personas con dolor, ¿en qué cifras se barajan? No tengo ese dato de las personas que sufren dolor. Lo que sí que se sabe es que personas que sufren dolor tienen niveles muy bajos de vitamina D, y que cuando se les ha suplementado vitamina D y se ha restaurado se ha puesto en orden en 30, a ser posible 40, porque desde el paradigma de la inmunidad partimos de que el mínimo de suficiencia es 40, no 30. Desde el paradigma óseo siempre se ha establecido 30, ahora lo quieren bajar a 20 y ya lo están cambiando. Pero debiera ser 30, también a nivel óseo. Yo encuentro gente que tiene 30 y 30 y algo y tiene una PTH alta. Lo que pasa es que también en el laboratorio están cambiando el margen de referencia de la PTH y lo están normalizando estando alta.
otro truquito para despistarnos, pero bueno, no quiero ir a ese tema, voy a ir a la inmunidad. En la inmunidad, los estudios, todos los que se han realizado, nos indican que niveles de 40 en sangre, nanogramos por mililitro, son los mínimos que tendríamos que poner como objetivo, a los que llegar, para poder cubrir un mínimo de suficiencia respecto al sistema inmunitario. Por ejemplo, en gestación. Hay muchos estudios y todos dicen lo mismo, 40. Pues, y ahí estamos hablando de inmunidad, ¿vale? Pues porque evitamos una pérdida, un aborto espontáneo, el rechazo del organismo, el sistema inmunitario está trabajando en el primer trimestre, en el último también a favor del bebé, para el riesgo de preeclampsia, complicaciones en el embarazo, mínimo 40, pero eso no quiere decir que 50 o 60 no sean mejor. La mayoría de mujeres o de personas adultas debería de cumplir 40, pero otras necesitarán 50 60. ¿Qué se está viendo con el dolor? Con el dolor se está viendo que llegar a 40 puede no resolver el dolor. No es mi experiencia clínica y revisando estudios lo podemos encontrar. Que con 40, lo que en general podríamos establecer como algo bueno, mínimo de suficiencia, y los autores dicen es que 30 no es suficiencia. Si acaso vamos a llamarlo suficiencia residual, como ese residuo en invierno que te puede quedar si haces las cosas bien. Entre 30 y 40 es el residuo que te queda. Llamémoslo suficiencia residual o mínimo residual. Y a partir de 40 suficiencia. Óptimo depende de cada persona. Entonces, óptimo podríamos decir 40 porque estamos todos tan mal que venga, vamos a poner mínimo 40. Pero en realidad los estudios cada vez indican más hacia 60. De hecho, una revisión que se publicó a principios de este año, es que hubo dos en el 24 y este año 25, revisión de estudios, llegaban a la misma conclusión. Si queremos prevenir, 40. Ahora, si tenemos alguna circunstancia clínica ya a resaltar o algún desorden en la salud de la persona, no vamos a encontrar mejoría, no va a impactar la vitamina D si no empezamos a atender a niveles de 50. O sea, en clínica, es que es así, lo vemos en clínica. Mínimo 50, para mí 40 es nada en una persona que ya tiene, por ejemplo, dolencias. ¿Vale? Entonces, ¿qué me he encontrado yo en la consulta? Personas que necesitan 70, 75, 90, incluso más de 100. ¿Qué encontramos en las revisiones de estudios respecto a la vitamina D y el manejo del dolor? Que encontramos mucha variabilidad, encontramos estudios muy diferentes porque unos han utilizado más dosis, menos dosis, por tanto llegas a niveles más altos, menos. La respuesta también, o sea, los niveles de cada persona son diferentes frente a una misma dosis. O sea, que tenemos una complejidad de estudios que es difícil hacer una conclusión, o sea, poner una norma para todos igual. Pero sí que observan que hay una individualidad en cada persona y que no todos responden igual y que algunas personas necesitarán incluso más de 100 en sangre para conseguir revertir ese dolor porque se revierte. Podemos conseguir reducir ese dolor y en algunos casos se llega a desaparecer y eliminar. Yo he trabajado con casos de fibromialgia, pero no directamente porque fuese fibromialgia. Me encontraba con personas que es que venían con toda la mochila. Recuerdo un caso con enfermedades inflamatorias intestinales, muchos casos. Y recuerdo una chica que tenía pancolitis o colitis ulcerosa, grado 3, 3, S3, o sea que, y además tenía fibromialgia atendida por una unidad provincial de fibromialgia, polimedicada, porque tenía muchísimas dolencias, no dormía bien, es un caso extenso. Además tenía otras tantas cosas, ¿vale? Psoriasis, es que tenía multitud de cosas. Bueno, el tema es que trabajábamos sobre todo al acudir a un nutricionista clínico por la parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, pero yo trabajé en la clínica con vitamina D y la enfermedad inflamatoria intestinal, al ser de origen autoinmune, sabemos que se requieren dosis más altas de vitamina D porque juegan con una resistencia, o sea, parten de una resistencia a la vitamina D que está en sus genes, ¿vale? Entonces, hablo de este caso porque conseguimos, me acuerdo, fue de mis primeros casos así con dosis más altas de vitamina D y me resultó sorprendente cómo desaparecieron todas sus dolencias, cómo acudió, ella iba a reumatología, digestiva, su médico digestiva, a la unidad de fibromialgia, todos le decían que era una tontería la vitamina D, incluso te alarmaban, hacían amonestaciones, esto me he encontrado con muchos casos de pacientes y a nivel particular, te vas a morir, incluso gritos en consulta si no me haces caso. En su caso no fue diferente, pero por suerte el médico que le atendía de la unidad de fibromialgia, que además era el director, le dijo: no dejes la vitamina D, porque ya estaba leyendo estudios
Y es verdad que le sorprendió que usted estuviese utilizando unas dosis algo más elevadas de lo que un médico suele trabajar, pero dijo, no lo dejes claramente, el único cambio que ha habido es la terapéutica con vitamina D, más poner un poco en orden más su alimentación y reforzar algunos nutrientes que también estaban a niveles subóptimos. Pero era la vitamina D y dijo, no lo dejes, bien está. Bueno, le quitaron muchísima medicación, empezó a poder dormir, tomaba tramadol para dormir, además de tranquimacin, y tomaba antiinflamatorios, y tomaba, yo no sé, una burrada de una cantidad enorme de fármacos, y todo empezó sobre todo a nivel de dolor que estamos hablando, fue lo primero que, bueno, y también su enfermedad inflamatoria se estabilizó bastante, pero todavía quedaba camino, pero el dolor desapareció, empezó a poder dormir. Además, en consulta yo siempre les pido una escala del 1 al 10, o del 0 al 10, pero como siempre que hay un dolor, pues del 1 al 10, ¿no? Y que además sitúe dónde tiene ese dolor, y del 1 al 10 en intensidad, en regularidad, ¿no? Con qué frecuencia aparece. O sea, que hilamos mucho todo eso. Y puedo, 2 o 3 meses después, no pasó más tiempo, hacemos una revisión analítica de sangre, de orina, y revisamos todos esos marcadores que tenga claramente por pruebas clínicas, por pruebas que se le han hecho, y también la sensación yo no controlo las escalas de dolor, no soy profesional en eso, pero yo siempre lo he hecho a mi manera, ¿no? Entonces uso un nivelómetro del 1 al 10 y es impresionante los cambios, ¿no? Aparte es que es impresionante a nivel articular, muscular, dolores de cabeza, migrañas, y bueno, que con sus revisiones en fibromialgia encuentra claramente que hay una gran mejoría hasta el punto de darle el alta. Pero siempre han sido pacientes, casi siempre han sido pacientes que venían con otra enfermedad. Entonces lo que hemos visto es que en ese sentido mejoraban también, ¿no? He trabajado con el síndrome de Ehlers-Danlos, que hay mucho dolor, 24 horas, y otras enfermedades de origen genético o congénito. Y bueno, pues no siempre se consigue, ni mucho menos se va el dolor. Hay enfermedades en las que no desaparece el dolor, pero sí se alivia bastante. En los casos, por ejemplo, de dolor menstrual y premenstrual, esto para mí era lo que no termino todavía, o sea, no comprendía cómo, no termino de comprender, bueno, ya me he acostumbrado a todo, pero ya nada me asombra, pero me llamó la atención que mis pacientes, mujeres, en edad fértil, la gran mayoría hoy en día tienen dolores menstruales, muy fuertes incluso, ¿no? Y es verdad que, bueno, yo como mujer pues también tengo esa experiencia, jamás me he tenido que medicar, pero pues he podido sentir un dolor fuerte. Pero bueno, pues yo recuerdo cuando tomé vitamina D que desapareció completamente hasta la inflamación del pecho que puede haber de la mama en el síndrome premenstrual. No sé, es que ni enterarte que te toca ya, o sea, casi te pilla desprevenida, porque no ha habido ni un solo signo de inflamación, ni de dolor, ni de molestia, nada, de nada. Y dices, ostras, voy a tener que ponerme una alarma porque me puede pillar en cualquier lugar y la tenemos, ¿no? El manchar y todo eso. Pues así fue, pero claro, ¿qué iba viendo yo con las mujeres? ¿Qué iba viendo y chicas? Que se reducía muchísimo el dolor, incluso desaparecía. Entonces lo empecé a tomar como un indicador para mí de personalización de si era suficiente o no esa dosis para esa persona. Y era a través del dolor, ni más ni menos menstrual, y también otros signos, migrañas, hinchazón del pecho y todas estas cosas, ¿no? Entonces lo marcábamos muy bien al inicio antes de empezar a suplementarse vitamina D, pues ponerse al sol. Y luego en la revisión, que repito era 2 meses y medio, 3 después, volvíamos a valorarlo. Y entonces me encontraba con que muchas de ellas ya, bueno, todas habían dejado la medicación, solo que algunas con la medicación todavía tenían un dolor o molestia y otras nada. Y entonces ya, de cara a hacer el libro, que se me encargó una editorial, el Grupo Planeta me lo encargó, pues yo creo que fue en el 2021, lo estuve haciendo, pero creo que se publicó en el 22, si no recuerdo mal. Entonces me puse a hacer toda una revisión más de la que ya hacía para las formaciones de posgrado a clínicos, pero claro, quise hablar de esto en un capítulo del dolor. Tenía que conocerse que las mujeres no tienen por qué sentir dolor menstrual, porque yo así lo estaba viendo, digo, tiene que haber algún estudio, a mí nadie me lo había contado, yo no había encontrado ninguno, tampoco me había metido muy a fondo. Claro, de cara a escribir un libro, con bibliografía, referencias y demás, pues quise que eso estuviese. Entonces encontré 2 estudios muy interesantes y efectivamente hablaban de dosis de 50.000 a la semana, que es como dar 10.000 unidades internacionales de lunes a viernes y descansar sábado y domingo, o una media de 8.000 al día, 8.500 al día, no, sí, 8.000 o 7.000, por ahí, ¿no? Al día, si prorrateamos. En chicas menores de edad, o sea, en niñas, desde los 14 años, se hizo un estudio con mujeres adultas
pero la misma dosis también en niñas. No sé, nada, sin miedo a que se mueran, ni se intoxiquen, ni nada por tomar 50.000 a la semana. Pues esos estudios encontraron que al cabo de 2 meses, justo lo que yo observaba, porque duró eso 2 meses, lástima que no hubiesen hecho más largo el estudio, a los 2 meses fue muy significativo la bajada de esa intensidad del dolor. En algunas se resolvía y en otras seguía estando, pero en todas marcadamente mucho más bajo, hasta el punto de prescindir, así lo dicen los estudios, de los analgésicos que tomaban, ¿no? Y la medicación que tomaba para el dolor o antiinflamatorios. Y bueno, eso está ahí. Encontré los estudios, los compartí en mi libro. No sé si habrá más, ya no he vuelto a revisarlo. Yo tengo la experiencia. La realidad clínica, evidentemente, no basta. Hay que, de cara a explicarlo, tienes que buscar estudios que avalen eso. Pero yo ya lo tenía en el día a día y siempre lo he utilizado como marcador en las mujeres. Cuando ya están en la menopausia, digo, lástima, no puedo ajustarlo. A ver, uso la PTH. La PTH es un marcador que también los estudios establecen como el mejor marcador que tengamos capacidad de utilizarlo en un análisis ordinario. Hay otros marcadores, pero ya en un ámbito de investigación, son muy costosos, pero encontraron que va muy bien, está muy equilibrado el resultado respecto a lo que la PTH ofrece. No solo en el momento en el que tú lo mides actual, sino pasado un tiempo, cuánto ha bajado. O sea, y como debe ser inversamente proporcional a la vitamina D. Y cómo respondes en un periodo de tiempo cómo baja la PTH. Y ahí puedes observar si hay resistencia a la vitamina D o no lo hay. Esto ya son temas de manejo clínico de la vitamina D. Pero para mí el dolor es el indicador, o sea, es lo primero que presto atención en todo paciente que me viene con cualquier tipo de dolor. Es verdad que no todos los dolores responden igual. Es verdad que en una autoinmunidad hay una inflamación bárbara que se tendría que resolver antes de reducirse el dolor, pero en un dolor menstrual o premenstrual es que va de maravilla. Y para mí ese es el mejor indicador de que vamos por buen camino o no, o vamos a continuar con esas dosis antes de bajarla, continúa con ella un tiempo y luego ya pondremos una dosis de mantenimiento más baja. No importa si llegas a 60, 70, 90 en sangre, como si pasas de 100, que difícilmente se pasa de 100, pero algunas personas pasan de 100, no pasa nada. Vamos a dejar que se reduzcan esos dolores y desaparezcan, y cuando estés estable, ¿qué he hecho yo con algunas mujeres con fibromialgia? Cuando pase un año entero que te encuentres estable y no vuelvan a aparecer esos dolores, bajamos la vitamina D. Si es que te preocupa que esté en 90 o si es que te preocupa que pase de 100 y esté en 110, ya buscamos una dosis de mantenimiento que seguro que hará que tus niveles sanguíneos bajen 70, 80, no quiero que baje de ahí, prefiero que esté 70, 75, 80, pero que ya no le asuste tanto al médico, porque si no se lleva esa carga del médico de estrés, de miedo, y no quiero que mis pacientes tengan esa carga emocional, porque eso en la enfermedad es importante también. Entonces digo, no, está controlado todo en orina, en sangre, vamos por buen camino y cuando te hayas estabilizado y mantengamos esta estabilidad y no vuelva a aparecer un brote, bajamos, si quieres, porque quieres tener 60 o porque quieres no subir de 100 y bajamos y así hacemos, esa es mi forma de proceder. Y así lo indicaba, perdón porque me enrollo mucho o me voy por aquí y por allá, esta revisión del manejo del dolor indicaba que no nos deberíamos de poner tanta atención o plantearnos cuál es el nivel al que hay que alcanzar en sangre los pacientes. No es que cada paciente es diferente. Aquellos que sufren de dolor necesitan mayores niveles de vitamina D. Es importantísimo y si sobrepasa 100, sobrepasa 100. Vamos a individualizar, vamos a escucharles. Lo primero, vamos a escuchar a los pacientes y vamos a observar su evolución. Porque hay evidencia, hay muchos estudios sobre la vitamina D y el dolor neuropático o incluso de otros tipos y cómo modula viscerales, intestinales, cómo modula la expresión génica, cómo se modula la expresión génica, cómo entonces este circuito del dolor, sensación del dolor. Bueno, hay hipótesis porque no está de todo claro los mecanismos de actuación, pero sí que hay estudios al respecto y lo importante es personalizar, escuchar al paciente, prestarle atención y personalizar siempre que esté controlado y que no haya ningún efecto nocivo, pues continuamos porque tiene una función antiinflamatoria, analgésica, reduce mucho el uso de fármacos, incluso de opioides. Y bueno, pues si podemos reducir la carga de farmacología, estupendo. No habrá efectos secundarios. Has hablado del dolor como uno de los síntomas que puede tener alguien que tenga hipovitaminosis. O sea, ya sabemos que hay mucho porcentaje de gente con esta hipovitaminosis, pero ¿qué otros síntomas pueden notar para saber que tienen ese déficit? Los síntomas más característicos de la población en general es fatiga, una falta de vitalidad, fatiga física
y fatiga mental también. Entonces, también escuchamos mucho nosotros mismos, todos somos pacientes, ¿no? Entonces, se escucha mucho, normalizamos, es que ya tenemos una edad, es que bueno, yo escucho eso de canciones y gente joven que empieza a asumir que ya tiene 40 y le van a empezar a doler las cosas. Me hace muchas gracias, cosas que con las redes sociales, memes, ¿no? Y bueno, pues todavía te queda, bueno, yo tengo ya cerca de 50, 40 y tantos, pero bueno, quiero decir que te hace gracia cuando ves a otras generaciones más jóvenes que tú, como les cuesta aceptar que el dolor ya empieza a llegar a los 30 y tantos y a los 40, no tiene... Normalizan, sí. Lo normalizan y luego vas al médico y también dices, señora, a mi madre, a otra gente, señora, y a pacientes míos siempre lo escucho. Es que quieres, ya tienes 50, ya tienes 60, ya tienes la menopausia. Bueno, sí, vamos a ver, hay cambios fisiológicos, es cierto, hay un envejecimiento, hay una pérdida de tono muscular, pero no lo podemos normalizar. Entonces, cuando ponemos en orden la vitamina D, resulta que nos encontramos que no era lo normal, que esa fatiga física, que puede no existir dolor muscular, porque esto la gente no tiene por qué sentir dolor óseo y muscular, musculoesquelético, y otras sí sienten eso. O dolor óseo difuso, como yo conté en mi caso. Pero encontramos que en algunas personas algunos dolores que no les daba importancia, pues será tensión, lo llevo arrastrando tiempo. Bueno, las articulaciones, es que ya tengo una edad, me dicen muchas señoras, pues ese dolor desaparece o se reduce. Además es que a veces no hay causa, no conocen la causa, sobre todo ese tipo de dolores que no conocen la causa, pero está ahí siempre, en esa articulación, en esa parte de esa espalda o esa musculatura. Bien, pues esa fatiga disminuye, el dolor también puede disminuir y corregirse. Y luego la mental, me llama mucho la atención cada vez más, trabajamos muchísimo, nos piden muchísimo, tenemos que estar investigando o leyendo, actualizándonos, formando a gente, los clínicos, estando atendiendo a los pacientes. Yo estudio casos clínicos muy complejos y necesito mucha concentración y miro mucha literatura científica de lo que no se le mira en consulta clínica, porque en el hospital son protocolos marcados, sencillos, las consultas son cortas y ya está. Hay tantas cosas que hay que hacer y tantas preocupaciones, y que si estás en redes sociales, que si no, que si estás en un congreso, hay que estar a 1000 en la casa, los hijos, los padres, tú misma, tu salud, ¿no? Que sufrimos bastante estrés, entonces tenemos mucha fatiga mental. Y me encuentro con personas que te hablan de la neblina mental, ¿no? A su manera, pues me cuesta concentrarme, olvido la palabra, un nombre, cosas que tengo en la punta de la lengua pero no me salen. Estoy muy cansada, dicen, en los últimos meses no me reconozco, me dicen, me siento muy cansada, y algunas no lo expresan así, pero cuando llegan a la revisión, eso siempre les pregunto si ha mejorado, y entonces me dicen, es que en su momento no te supe decir, pero ahora me doy cuenta de lo cansada que estaba, y ahora me reconozco, soy yo, me reconozco a mí misma. Antes era como que me iba perdiendo y no me reconocía, dejaba de ser yo, pero aceptaban como que eso era parte del envejecimiento. Entonces esto ya ha quedado muy claro, que la falta de vitalidad física y mental es importante cuando la vitamina D baja. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, va poco a poco y lo normalizamos por la edad. Hay estudios del funcionamiento mitocondrial donde se ha visto, aunque es en ratones, hay estudios en humanos, pero hay uno en ratones de laboratorio que se encontró que una hipovitaminosis de más de 3 meses sostenida suponía un descenso, lo estoy diciendo de memoria, creo que no me equivoco, no lo voy a decir exacto, pero creo recordar que era un descenso del 40%, si no recuerdo mal. Es posible que sea más, pero voy a decir un 40% del funcionamiento mitocondrial. Hay una merma en el funcionamiento de la mitocondria, ¿vale? De células, por ejemplo, musculares. Pero bueno, esto también a nivel cerebral, se han estudiado en humanos, por ejemplo, en mujeres en edad de menopausia, donde se ha visto que hay una pérdida de fuerza, de agarre, de resistencia. Cuando se pone a hacer ejercicio físico la mujer, tiene mayores dolores, más riesgo de lesiones, y luego les cuesta mucho más reponerse de ese ejercicio. Cuando se restablecen los niveles séricos de vitamina D con vitamina D3 nativa, colecalciferol, ¿vale? Lo digo porque está la 25-hidroxivitamina D, que se comercializa como calcifediol, marca hidroferol. No se obtienen los mismos resultados. Reponer la vitamina D sérica con esa vitamina, esa forma o prehormona, a la forma nativa. Esto tiene un motivo, no sé si tenemos tiempo, me quieres preguntar más adelante, tiene un motivo, pero hay estudios donde hay comparativa y se encuentra que la pérdida de fuerza que se agrava en esas mujeres alrededor de los 50 años, y también hay estudios en hombres, después de los 50 años, se puede resolver o se va recuperando esa funcionalidad, esa fuerza, esa capacidad de reponerse y mayor vitalidad cuando se reponen los niveles séricos de vitamina D respecto a los que no se reponen,
y respecto a los que usan hidroferol, que no tienen los mismos resultados, ni en el dolor ni en la recuperación de la fuerza, ¿vale? Entonces, a nivel de musculoesqueleto es importantísimo, no nos quedemos con la antigua idea del raquitismo en los niños, que ya está superada, aunque muchos reumatólogos que publican hablan de que no está superado, lo que pasa es que son formas mucho más suaves que hay que saber identificar muy bien. Sigue habiendo raquitismo y osteomalacia en la población, juvenil también y adulta, pero también se disfraza de otras formas, con otros signos, ¿no? Tenemos la osteoporosis, que cada vez se da más en hombres, en mujeres y en hombres, y cada vez a edades más tempranas. Lo que pasa es que si no miramos y hacemos pruebas no lo identificamos, pero cuando se han hecho estudios se va viendo que cada vez a edades más tempranas y en el sexo masculino también. Y bueno, pues por ahí lo primero, ¿vale? Entonces vamos a descansar mejor, se van a reducir dolencias, vamos a encontrar una vitalidad, mejor estado anímico, porque también hay una acción directa en el sistema neurocognitivo. De hecho, la falta de vitamina D conlleva un mayor deterioro neurocognitivo en las personas ancianas. No nos quedemos con la B12 solo, que falta en los ancianos de 70 años y en 60 y 50 que disminuye esa absorción. No solo es una falta de B12, la vitamina D también actúa directamente. Entonces se ha visto un mayor deterioro cognitivo con estados más bajos de vitamina D y que al suplementar o digamos reponer los niveles séricos en un estado óptimo, se frena ese avance de una enfermedad neurodegenerativa o con problemas cognitivos en las personas mayores. No significa que, o sea, se frena el avance, ¿vale? Eso es lo que se ha encontrado. Hay estudios también de psiquiatría, también cómo afecta solo al estado anímico, ni más ni menos, pero también a la depresión mayor, estados depresivos, esquizofrenia, bipolaridad. Se está estudiando también, no como única causa, pero como influencia en el trastorno del espectro autista. También se ha encontrado relación. Bueno, pues en toda esa área también es significativo. Pero como normalizamos de que estemos despistados, que estemos cansados por la tarde ya, que no nos da la cabeza para nada más por la edad, pues es como que no pasa nada. Cuando pasas a la vitamina D es cuando te das cuenta del cambio. Yo llevo ya muchos años con unos niveles altos de vitamina D y digo, a ver, que la edad sí que se nota. Pero yo diría, ¿cómo estaría yo si no tuviese buenos niveles séricos de vitamina D? Porque es que yo lo he experimentado. Sé lo que es a nivel mental, a nivel de vitalidad, estado anímico y sobre todo corporalidad. Y cuando me lo dicen mis pacientes, es que ellos lo dicen. Pero bueno, luego tenemos un estrés sostenido y tenemos la edad, que evidentemente es una realidad. Y no es mágica la vitamina D, o sea, no lo es todo, vaya. Aunque oyéndote parece mentira, ¿eh? Yo diría que con eso parece magia, ¿eh? ¡Qué pasión! Esta mañana he intervenido en un congreso de salud femenina y hormonas. Y claro, he tenido que hablar de la influencia de la vitamina D en las hormonas. Es que yo misma me quedo maravillada porque he tenido que repasar todo. Bueno, Nunca me he adentrado tanto en la parte hormonal, lo he hecho para este congreso. O sea, no suelo centrarme más en la inmunidad o en la salud ósea y otras cosas, ¿no? Pero bueno, en la hormonología sí por encima, pero es impresionante. O sea, sí que sabemos cómo impacta en la leptina, en el apetito, el hambre, la saciedad, el metabolismo de las grasas. Como nutricionista eso lo conozco. Pero cuando también sabemos que ayuda en la fertilidad, no solo femenina, también masculina, pero en los ciclos menstruales, en el síndrome de ovario poliquístico, pero pasas ya al funcionamiento tiroideo, hormonas de crecimiento, del desarrollo muscular y la reparación de tejidos, el eje suprarrenal. O sea, es impresionante. Sí que es verdad que se lleva tiempo diciendo que la vitamina D es una hormona, actúa como una hormona, pero es como la directora de orquesta. O sea, vemos que no tiene a lo mejor una acción directa o sea, tiene acciones directas, pero otras que son indirectas, que afectan al sistema hormonal o reproductivo o de otros tipos, o suprarrenal, por influencia de la vitamina D. Es decir, de forma directa o indirecta está influyendo. Y hace de directora de orquesta, que esto es que se me quedó grabado no sé, he leído tantos estudios y tesis doctorales de años atrás que me gustó mucho esa metáfora, ¿no? La vitamina D podemos empezar a considerarla como una directora de orquesta de otras hormonas. Nos creíamos que era una simple vitamina o bueno, que tiene un funcionamiento hormonal, pero es que resulta que influye sobre otras hormonas. Y a su vez, los diferentes sistemas, inmunitario, endocrino, bueno, entre ellos también están en comunicación. Así que creo que es interesantísima la vitamina D. No es la panacea, no es lo único, ya lo sabemos evidentemente, pero no debe de faltarnos para nada. Uh-huh.
Y hablando de vitamina D y de suplementación, yo me he leído el libro y se me sé la respuesta, pero yo sé que la vitamina D no solo hay que darla sola, es decir, que es la directora de orquesta, pero que necesita también de otros músicos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué otros músicos serían importantes en esta orquesta? Sí, en la orquesta nutricional, pues mira, el magnesio sería el primer instrumento, el más representativo en la orquesta, por decirlo de alguna manera, el magnesio sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el magnesio se requiere para todas las conversiones que se producen desde la forma nativa de la vitamina D3, el colecalciferol, bien sea por el sol o bien sea por alimentación o por ingesta oral de concentrados nutricionales, todas las conversiones que se van a producir a nivel hepático, renal y en otros tejidos, porque nos han enseñado las facultades que la única ruta metabólica pasa por el hígado y pasa por el riñón, y no, sabemos que contamos con enzimas que van a hidroxilar esa molécula en otros metabolitos, que también contamos con esas enzimas en otras células, por ejemplo el sistema inmunitario. Podemos convertir el colecalciferol en 25-hidroxivitamina D o calcidiol y también en calcitriol. Otros tejidos no pueden obtener la 25-hidroxivitamina D, pero sí el calcitriol o 1,25-hidroxivitamina D. O sea, lo que nos han enseñado en la facultad está un poquito desfasado y lo siguen enseñando. No es así, ¿vale? Pero bueno, que en diferentes tejidos podemos convertir la forma nativa en sus diferentes metabolitos hacia formas activas. Entonces, para cada una de esas conversiones requerimos de magnesio, también para el transporte de la forma nativa y de esos otros metabolitos hacia el receptor de la vitamina D en la célula. Ese transportador de la vitamina D, que es una proteína transportadora de vitamina D, que se llama, requiere de magnesio también. Cuando llega al receptor, como a esa cerradura, para que nos entiendan todas las personas que escuchen esta entrevista, pues para que nos entiendan, la vitamina D es como una llave que se va modificando. Al principio es como una aleación así metálica que vamos convirtiendo en una forma que ya, mira, esto ya se parece a una llave, pero ahora tiene que pasar por un tercer proceso para que los dientes se perfilen bien, para que encaje perfectamente en la cerradura. Esas son las conversiones de las que hablaba anteriormente, ¿vale? Hasta formar una llave perfecta que encaje muy bien en una cerradura. ¿Dónde están esas cerraduras? En las células de nuestro organismo, no solo los huesos, están en muchos órganos, en células inmunitarias, prácticamente por todo nuestro cuerpo. Bien, pues para que esa cerradura reconozca la llave y funcione bien esa cerradura también requiere de magnesio. ¿Qué más cosas? Para que la vitamina D se pueda excretar, que también nos han enseñado en nuestras carreras universitarias que la vitamina D no se puede excretar, y todavía hay médicos que siguen diciéndolo y te responden o te contradicen en alguna ponencia, o te dicen, pero la vitamina D es liposoluble, y encima tú que eres nutricionista no lo sabes, ¿no? Es liposoluble, es decir, es de naturaleza grasa y por tanto se acumula en el organismo y no se puede excretar. No es cierto. La vitamina D se puede transformar en una molécula parcialmente hidrosoluble, de manera que podemos excretarla por la bilis y las heces y también una pequeña fracción por la orina. Bien, pues para esa hidroxilación que desactive e inactive la vitamina D o la haga parcialmente hidrosoluble para excretarse también requerimos de magnesio. Menos riesgo de intoxicación cuanto mejor estado de magnesio tengamos, y además vamos a transformarla muchísimo mejor y va a llegar a la meta final, a las células donde va a actuar, que queremos que actúe y funcione de verdad. Si no, tomar vitamina D del sol o de un suplemento fármaco no nos servirá si no llega a la cerradura final, a la célula final. Ahí es donde llave y cerradura se unen, y al unirse es cuando forman un complejo realmente funcional, cuando es útil de verdad la vitamina D, y para eso necesitamos magnesio. Más cositas, el zinc también, la cerradura o ese receptor requiere de zinc, es importante también para que encaje bien, se requiere de zinc, niveles de hierro, que también se han visto que son necesarios para unos buenos niveles de hierro, para el metabolismo de la vitamina D. Yo que miro en mis pacientes, especialmente mujeres, como mínimo, vamos a mirar las reservas de hierro, la ferritina. A ser posible todo el perfil férrico, pero en los hombres, por ejemplo, que normalmente nos ponemos a medir la transferrina, el hierro y demás, sí que suelo pedirles la ferritina también, las reservas de hierro, porque una ferritina baja sí que podría estar afectando al metabolismo de la vitamina D. Y bueno, hay vitaminas como la B2, que son factores del grupo B, especialmente la B2, también influye en el metabolismo de la vitamina D. Y luego, por amistad, no tanto porque le ayuden en la orquesta, pero sí que le ayuden en su metabolismo, pero sí que por afinidad y amistad, que si se juntan hacen mejores cosas dos juntas que por separado, la vitamina A. La vitamina A con la vitamina D ligan súper bien en pandilla. Hacen cosas muy interesantes
especialmente pues si hay, por ejemplo, en la salud intestinal, si hay estrés en las células intestinales o un proceso vírico, la vitamina A, importante junto a la vitamina D en nuestro organismo, y juntas van a potenciar más su efectividad en el sistema inmunitario que si solo tenemos en cuenta una de ellas y tenemos la otra flojita. Es decir, vitamina A bien y retinol y vitamina D, ¿vale? Y bueno, pues esos serían los nutrientes, yo creo que los que he nombrado son los más importantes. Sí, pero vamos, hay muchos otros cofactores, por tanto, un buen estado nutricional es importante. En general, una buena alimentación, quiero decir, una buena nutrición y asegurarnos que se absorbe también. Todo. La verdad es que es súper interesante y que no es todo tan sencillo como que compro una vitamina D cualquiera y me la tomo, sino que tiene que haber por detrás una persona que te sepa guiar en todo esto, ¿no? Efectivamente. Bueno, llega un apartado que es desmentir un poco los mitos que hay alrededor de un tema, en este caso el tema de la vitamina D, aunque yo creo que ya has desmitificado la mayoría de ellos, pero vamos a hacer un breve repaso si quieres apuntar alguna otra cosa, ¿no? Lo que has dicho de con 10 minutitos de sol en los brazos basta para tener vitamina D, eso ha quedado claro meridiano, que ni es suficiente con exponer esa cantidad de piel al día, ni es suficiente con 10 minutos, ni claramente ahora mismo el sol nos repone o nos da toda la vitamina D que necesitamos, ¿verdad? Sí, un apunte solo. No es solo porque lo observas en mí, lo observo en los pacientes, tenemos que buscar en la literatura a ver qué ocurre, ¿no? Ya sabemos que hay, los estudios en los que se basa eso, la creencia de que con 10 minutos es suficiente, están hechos no sobre la realidad de la biología, sino que se utilizan fragmentos de piel, o sea, se reproduce, ¿no? In vitro, fragmentos de piel, con una radiación con lámparas donde no está el amplio espectro solar. Entonces está también reducido, que se encontró en revisiones donde, como no cuadraba todo el tema de vitamina D, ni por exposición, es que ha habido un desastre con la vitamina D durante muchas décadas, pues que se encontraron que la óptica cambia, o sea, primero, la fotodinámica a nivel óptico, físico, químico cambia mucho in vivo en la realidad de un ser humano expuesto al sol en el amplio espectro solar, a coger con una lámpara y poner un fragmento de piel o tratar de reproducir esa naturaleza humana. Y ya se encontró que era no solo confuso, es que claramente no tenemos que hacer caso de aquellos estudios antiguos que eran erróneos, en comparativa con aquellos que se empezaron a hacer en vivo, personas que se ponían al sol. Entonces ya cayó aquello de los 10 minutos, que va. O sea, pero se sigue diciendo, y se sigue diciendo. Claro, y encima lo siguen diciendo médicos que además no miden la vitamina D en sus pacientes, entonces nunca van a saber la realidad, nunca, jamás, y todavía te discuten. Pues es que es increíble, te discuten, no han leído esas revisiones de todos esos estudios antiguos de la exposición al sol, que ha sido todo, ya digo, con lámparas, con cálculos, ni siquiera a veces ni con trozos de piel, con cálculos que han hecho físicos, o sea, es que no tiene nada que ver con la realidad, y luego encima no ven la realidad en sus pacientes, porque dicen que es imposible, que en el país del sol 10 minutitos sobra, y como es imposible, no le vas a cambiar su idea. Pero realmente la gente ni se pone 10 minutitos al sol, Efectivamente. O sea, que eso hay que tener también lo claro. Eso es cierto. Vale, y además tomarlo en las condiciones que hay que tomarlo, ¿vale? Porque hay unas condiciones exactas. Bueno, otro mito, solo hay que suplementarse en invierno. Bueno, sí y no. Vamos a ver, visto lo visto, cada vez en la práctica ves gente que ni en verano ni en invierno consigue buenos niveles de vitamina D. Pero yo no voy a decir que todo el año haya que suplementarse vitamina D. Yo apuesto por un estilo de vida adecuado y efectivo, saludable y que sea efectivo para la vitamina D. Entonces siempre intento fomentar eso en mis pacientes. Va a depender del tipo de paciente que tenga. Pequeñas dolencias, desequilibrios, ovario poliquístico, cositas así. Pero luego tengo otros pacientes en los que sí o sí tengo que trabajar con unas cantidades concretas, ajustadas a esa persona. En clínica la vitamina D no lo puedo dejar al sol, a que te expongas al sol como prevención, ¿vale? Entonces, sí que tengo que intentar que la persona obtenga el hábito o que ordene su vida, si es posible, porque a veces es idílico, y frustra más a la persona que otra cosa, ¿no? Decir, es que hay que tomar el sol, incluso el contacto con la naturaleza. Bueno, ¿en qué mundo vivimos, no? Hay gente que está desquiciadísima, incluso algunas que se están planteando suicidarse y que te lo dicen, en tal época estuve muy mal, estuve a nivel psiquiátrico tal. Imagínate ponerles a decirles que además se busquen un momentito para tomar el sol cuando, bueno, que no, que a veces es idílico. Pero aún así intento fomentar un equilibrio en el hábito para poder hacerlo de una forma efectiva también y cuidadosa para que no suponga una amenaza. Ahora bien,
¿Con eso conseguimos vitamina D en verano? Hay personas que sí, hay personas que no. No lo vamos a saber si no lo medimos. La única realidad es la medición. Entonces, hay personas que no requieren vitamina D en verano porque conseguimos, por nuestros hábitos, conseguimos sintetizar vitamina D durante el verano solo porque te des un paseo al aire libre en la playa o porque cojas la bicicleta en un horario en el que es efectiva la producción de vitamina D. Si tú te vas a pasear por la playa, digo playa porque yo soy de una zona costera, y bueno, aunque atiendo gente geográficamente de muchos sitios, pero hay gente que me dice, yo me voy por la mañana a las 8 o 9 de la mañana y vaya qué calor hace y ya pica el sol, debo tener la vitamina D muy alta. Y yo hago así, bueno, ya lo veremos. Y vamos a la analítica y ya me imaginaba, no la tienen ni alta ni suficiente, porque a las 8 o 9 de la mañana no vamos a producir vitamina D, ni siquiera en verano. Es muy complicado porque la incidencia todavía es muy bajita y hay muy bajo estímulo. A partir de las 10 y sobre todo 11 es cuando necesitamos menos tiempo de exposición para poder en poco tiempo producir vitamina D con mayor superficie corporal. Bueno, entonces, desde luego que en invierno casi todo el mundo ya podemos generalizar que necesita suplementación de vitamina D, porque es que no hay otras formas entre contaminación, edad, todo lo que hemos hablado, ¿vale? En verano, vámonos al verano. ¿Todo el mundo? No. Hay personas que no necesitan, otras necesitan un empujón. Si por ejemplo tomaban 8.000 diarias, pues les planteo bajar a 4.000, pero son personas que igual ya tienen alguna enfermedad de base o tienen, por ejemplo, pues es que hay de todo. Tienes personas desde el punto de vista inmunitario con el virus Epstein-Barr adquirido que repunta de nuevo y se vuelve activo, o el Epstein-Barr o otro que va muy de la mano con no recuerdo ahora, citomegalovirus, que son personas que es que son un caos, de repente vuelven a estar mal, están estables, de repente todo empieza a funcionar mal, el sistema inmunitario, dolencias y demás, y ya sabemos que bloquean el receptor de la vitamina D en un 80%, es decir, solo dejan alrededor de un 20%, no llega, en realidad es menos, no sé si era un 17% de receptores funcionales de vitamina D. ¿Cómo salvamos esa resistencia a la vitamina D adquirida por un virus que está activo? Y no solo es este virus, hay bacterias, hay otros virus también que afectan en este sentido. Subiendo los niveles de vitamina D, saturando la sangre para que llegue a ese 20 o 17% de receptores y los hagan trabajar. Esto es una estrategia, ¿no?, de la vitamina D. Pero bueno, que estas son personas diferentes, pero están entre nosotros en la población. Hay muchísima gente con el virus Epstein-Barr, aunque no esté activo, está adquirido y puede reactivarse en situaciones de estrés o porque se resfríe o porque coja la gripe, vuelven a reactivarse. Pero vaya, que difícilmente, o sea, en verano cada vez más personas tienen una vitamina D bajita, es verdad. Entonces, ¿suplementarse solo en invierno es un mito? Pues es que aquí no puedo decirte, Raquel, o sea, aquí depende. Como yo personalizo mucho, es verdad que tengo una visión clínica, pues no puedo. Yo recomendaría a la mayoría de la población tomar un mínimo de vitamina D también en verano, un poquito. Si no tienes la seguridad de que tú no lo necesitas, algo, 1.000 unidades internacionales, 2.000 unidades internacionales, 4.000 unidades internacionales, si no te expones al sol, porque no lo toleras bien, porque tienes la tensión baja, porque te fatiga mucho el calor, porque te duele la cabeza, o por lo que sea, evidentemente necesitas vitamina D en verano también. Milagros a Lourdes, es que no, en la sombra no producimos vitamina D, aunque llegué a escuchar a una dermatóloga decir que en la sombra también fabricamos vitamina D. ¿En qué mundo vivimos? No lo sé. Es una lástima. Bueno, lo de los dermatólogos y el sol es una cosa. Sí, pero porque no el siguiente es mito la sombra va del sol. El sol es muy dañino. No salgo de mi casa sin protector solar para evitar el cáncer de piel, claro, y el envejecimiento. Sí, tiene una parte cierta, por supuesto. Ahora está la moda de hacer callo solar, no ponerse nunca protector solar. Yo no estoy en ese extremo, ni muchísimo menos. Busco siempre el equilibrio. Y es que además la ciencia a eso nos lleva. O sea, busco la coherencia, busco el equilibrio y así nos lo dicen los estudios. La vitamina D es un gran protector del cáncer de piel, especialmente del cáncer maligno, el más agresivo, mortífero, el melanoma de piel, ¿vale? No hablo de estos que son benignos o que, bueno, se pueden tratar. Hablo del más peligroso. La vitamina D da muy buenos resultados. El calcitriol como tal, y también una molécula que nos estudia en la facultad, es que es la 20-hidroxivitamina D, que es de otra ruta metabólica diferente, que solo vamos a obtener si tomamos D3 colecalciferol. Si tomamos hidroferol no la vamos a obtener. Bien, pues esa molécula que no la vamos a obtener si tomamos hidroferol, pero sí colecalciferol, también tiene una efectividad igual, se ha encontrado que es proporcional al calcitriol. Y esas moléculas las obtenemos del sol o de tomar vitamina D3 nativa colecalciferol. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se explica
que si la naturaleza nos ha preparado para que la vitamina D nos proteja del sol, se transmita un mensaje de que el sol nos daña, es súper... Pero desde el segundo 1 es mortífero el sol prácticamente. No tiene sentido porque la vitamina D lo tenemos del sol, ¿vale? Ahora vivimos muy bien, podemos obtener vitamina D gracias a las ovejas el día que desaparezcan, menos mal que no están en peligro de extinción, porque se obtiene del cerumen, de la grasita, del pelo, de la lana de la oveja. Es de la lanolina, tanto la que venden en farmacia como la que se vende en un supermercado. Vamos a poner otro extremo. Todas vienen de la lanolina. Pero claro, ¿por qué hacemos eso? Si no, ¿cómo la vamos a tener del sol? Es impresionante los resultados que se obtienen cuando se analiza el impacto de la vitamina D a nivel celular, a nivel genético, a nivel oxidativo, respecto al cáncer de piel. Así que, por coherencia, la vitamina D la obtenemos del sol. No podemos decir que el sol es súper peligroso. Es más, si revisamos el tema del cáncer de la piel, lo que se ve es que las personas que menos se exponen al sol, ¿cómo puede ser que tengan melanomas, ¿no? Personas, por ejemplo, en Alemania, que están en industria, trabajan en industria, que cuando salen a la calle, pues tiene un clima muy frío, nuboso y no hay sol en Alemania. Pero que tienen a lo mejor toda la mañana están en una industria o en una oficina y luego salen a la tarde y ya es de noche incluso, tienen muy poquito sol y tienen más incidencia de melanoma. También es verdad que, es decir, se ha llegado a hablar de que no siempre es la quemadura la que te lleva al melanoma, pero sí que es verdad que estas personas, como vengan a España o en verano, llevan un pantalón corto y desde un poquito detrás de la rodilla, ahí aparece de repente un melanoma. Bueno, pues claro que la quemadura, aquellas personas que su piel no está habituada al sol, claro que hay que llevar muchísimo cuidado. La clave está, la última revisión, no sé si ahora no estoy segura, yo creo que es un metaanálisis, con revisión de toda la literatura respecto al melanoma y la exposición solar, encuentra una relación en que aquellas personas que más regularmente se exponen al sol, menos casos de melanoma. Hay excepciones siempre. Hay casos de personas que se exponen regularmente durante todo el año, primavera, verano, otoño, invierno, al sol, porque hacen vela en el mar o porque trabajan al aire libre, que también sufren melanoma, pero son los menos casos, son los menos. En cambio, aquellas personas que llega el verano y se ponen a tomar el sol cuando ni en invierno, ni siquiera en primavera, se han expuesto al sol, aunque sea con ropa, pero que te dé el solecito, que te expongas un poquito, que te den la cara, pues esas personas que durante la mayoría del año no se exponen y luego ya al verano se exponen, hay más casos de cáncer de todo tipo de piel, ¿vale? Inclusive las que empiezan en primavera. Esto es lo que a mí me preocupó, que no lo sabía, me llamó la atención. Porque claro, yo le digo a mis pacientes, si en invierno no puedes, tengo pacientes de zonas que son muy frías, no te preocupes, llegará la primavera, esos primeros rayitos de sol, aprovéchalo, sal un ratito a la calle, aunque el fumador, no me gusta que sea fumador la persona, pero si tú fumas, busca el rayito de sol, que lo suelen hacer además los fumadores, buscar el rayito del sol en invierno porque se van a la calle a fumar, ¿no? Algo bueno que tiene. Busca el rayito de sol en tu jardín, en tu patio, en tu terraza, sal fuera, sal a un parque, busca la acera con sol. En invierno también, pero claro, hay personas que no ven prácticamente el sol. ¿Por qué? Porque los estudios encontraron que incluso aquellas que regularmente en primavera se exponían, también tenían más probabilidad de melanoma respecto a los que se exponen todo el año, aunque esté nublado, no importa. Que el sol, que la piel detecte que hay sol y que hay incidencia y llegue como esa información. Y bueno, pues eso, a mayor exposición, es más la regularidad. Lo que viene a decir es más regularidad, más protección. Y luego nunca pasarte en cantidad, o sea, no llegar a la quemadura solar, por supuesto. Evitar la quemadura solar. Bueno, otro mito. Siempre hay que dar vitamina D con calcio. No, para nada. Es más, igual soy un poco rotunda, pero nunca hay que dar calcio con vitamina D. Es que la vitamina D multiplica la absorción del calcio, la puede triplicar. Entonces, si estuviésemos todos bien de vitamina D, no tendríamos que estar tomando suplementos de calcio, ni fármacos que son suplementos de calcio, ni fortificar los alimentos. Es más, estamos saturando con un exceso de calcio en nuestro organismo, que ni más ni menos esa saturación lo que va a conllevarnos es calcificaciones de los tejidos blandos. ¿Qué son los tejidos blandos? Todo lo que no sea el duro óseo, ¿vale? Desde articulaciones, tejidos alrededor de los huesos que conforman la articulación donde se producen calcificaciones, en tendones, en músculos, en mamas, en el riñón, en los pulmones, en las arterias. Hay estudios de riesgo cardiovascular
donde encuentran que el mayor riesgo está en aquellas personas que tienen más calcio coronario, no tanto en el colesterol, pero bueno, aquí hay mucho debate y no vamos a entrar en ello. Pero sí que hay estudios de población donde ven que la rigidez arterial y el estrechamiento por calcio, que siempre estamos hablando de colesterol, pero el colesterol se junta junto con otros materiales como el calcio, ¿no? Que eso que hace muy sólida hace muy rígida la arteria, ¿no? Es como el alcalgonid, el anuncio del calcio en las tuberías, exactamente igual, ¿no? Que puede cerrar y calcificar la tubería, pues lo mismo en esas tuberías de sangre. Bien, pues todo este exceso de calcio, que además no llega al hueso, que para que llegue al hueso requiere de vitamina D en primera instancia y luego de vitamina K2, que es la amiga de la otra vitamina, amiga de la D, para que juntas funcionan mejor que por separado, por decirlo de una manera, ¿no? La vitamina D estimula una proteína de la matriz ósea para que el calcio pueda entrar en el hueso, pero termina ese proceso la vitamina K2. Sin la vitamina K2, pues no se completa. Entonces, bueno, ahora ya por eso se vende tanto vitamina D con K2. Pero a lo que íbamos, y el calcio no tiene por qué, de verdad, con una alimentación normal no hay ni por qué consumir lácteos. Si se consumen lácteos bien en forma de kéfir, yogur fermentados, muchísimo mejor, que se consume leche, pues cada uno, o sea, no entro en eso ahora. El tema es, incluso personas que no consumen lácteos pueden obtener el calcio de la alimentación. Hay alimentos que tienen mucho más calcio, como puede ser el sésamo, algunas algas que no son tanto de aquí, son más orientales, algunos tés que no son tantos de aquí, como el kukicha. Cuidado con este té, que eso es como meter un fármaco con altas dosis o un suplemento altas dosis de calcio, porque triplica un vaso de leche. Un vaso de té kukicha tiene 3 veces más que un vaso de leche. De 330 miligramos nos metemos casi 1000 miligramos y eso es una barbaridad. Como si encima se esté tomando un suplemento que te dé el médico de calcio, eso es brutal para el organismo. Eso va a suponer un exceso de calcio que va a sobrecargar los riñones y generalmente pues se suele depositar en tejidos blandos, como he dicho. Entonces, cuando la vitamina D se pone de verdad en orden, se va a absorber muy bien en transporte activo, que se llama, no pasivo, se va a absorber muy bien el calcio que llega al intestino de los alimentos. La biodisponibilidad del calcio es mucho mayor, hay mejor absorción y además llega mejor al hueso. Es decir, todo es mejor. No necesitamos más calcio, evidentemente, pues hay que consumir alimentos que contengan calcio, pero que tampoco hay que obsesionarse con más leche. Que tomamos lácteos bien, que no, pues mira, de los garbanzos, de las alubias obtenemos calcio, del sésamo, de las espinillas de las sardinitas pequeñas o cualquier otro pescado chiquitín. O sea, de muchas maneras podemos obtener calcio de los alimentos en general. Así que no necesitaríamos calcio, esa es la realidad, ni aunque haya una osteoporosis. Ahí, si es que tenemos que reforzar el calcio, lo haremos a través de la alimentación. Buscaremos alimentos más ricos en calcio, pero no se necesitaría aportar calcio extra fuera de la alimentación para nada. Cuando la vitamina D se da en una dosis adecuada y se repone en sangre en un nivel adecuado. Y ya el último mito, cuidadito con la vitamina D, que puede ser tóxica. Claro, a ver, si acumulamos mucha, en los estudios que sea yo, porque estaba la duda, ¿cuánto es? ¿Qué nivel tenemos que alcanzar para que lleguemos a toxicidad o qué cantidades tenemos que tomar para llegar a toxicidad? Pues los estudios no lo tienen claro, Pero bueno, sí que parece ser que se llegó a una conclusión que cuando superamos en sangre los 240 y algo, no recuerdo ahora, no pasaba de 45, creo. 242, vamos a poner nanogramos por mililitro, sí o sí va a haber toxicidad en cualquier persona. Y fíjate eso, lo lejos que queda. ¿Qué ha pasado este verano? Resulta que este verano 16 personas han sido hospitalizadas en Mallorca o en Baleares, no sé ahora mismo si es por ahí, ¿no? Creo que en Palma de Mallorca, en Baleares. Han sido hospitalizadas. Bien, pues pude hablar, me comentó un médico internista que pudo atender a 2 personas de esas 16 hospitalizadas y me confirmó que en sangre tenían más de 2, que no recordaba exactamente, pero que sobrepasaban los 200 en sangre. Y dije, blanco y en botella, o sea, justo pasando 240, cualquier persona sí o sí va a tener una toxicidad que va a llevarte a arritmias, que puede llegar a una parada cardíaca, lógicamente calcificaciones, calcificación renal, piedras renales y calcificación de los riñones y otras complicaciones. En este caso, si quieres, hablamos de ello, Raquel, del tema del verano, que ha sido noticia, y claro, da mucho miedo a la población, ¿no? Hasta los propios médicos. Es que hubo un fallo, claro, lo achacaban al consumo de un suplemento deportivo, que no era de vitamina D, era de multivitamínico y llevaba calcio además. Que decía, ¿y por qué no se plantean si no es el calcio que lleva y no la vitamina D? Igual se han pasado en la cantidad de calcio que lleva el suplemento, pero bueno, junto con la vitamina D, el caso.
estaba bien formulado. Realmente no sé cómo llamarlo, el propietario de esa marca no ha tenido culpas, está libre de culpa porque él manda fabricar con una formulación que es adecuada. Es más, nos regimos por la legislación alimentaria. Un suplemento, un complemento nutricional, vitamínico, mineral, se rige por la legislación alimentaria diferente a la de los fármacos, pero está también muy clarita esa legislación. Y la EFSA, Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, establece la dosis de 10.000 unidades internacionales diaria a largo plazo como dosis sin efectos adversos observables. No durante 3 días, sino durante meses. A largo plazo no se han observado efectos adversos. En la mayoría de personas adultas, además. No quiere decir que haya personas adultas que podrían tener algún efecto adverso con 10.000 porque toman antiacídicos que se consumen mucho para la tensión arterial, por ejemplo, que acumulan el calcio en sangre. Entonces hay determinadas situaciones farmacológicas o por un cáncer donde aumenta el calcio en sangre también, un cáncer maligno puede aumentar, especialmente cuando hay metástasis y por tanto hay un aumento ya del calcio en sangre. De por sí, no es la vitamina D, hay una hipercalcemia. Si además le das vitamina D a esa persona, pues lo vas a agravar muchísimo más. Pero la mayoría de personas adultas y sanas que pesen más de 50 o 60 kilos, 10.000 parece que es seguro. ¿Cómo puede ser que un suplemento que se vendía allí en Baleares, donde tenían nada, 200 unidades internacionales, aunque lo tomes al día, cómo es posible que eso te pueda afectar? Bien, pues estuvo investigando y se encontró que el error estaba en la fabricación. El fabricante que realiza esas cápsulas y las envasa se equivocó y creemos que podían esas personas estar tomando 200.000 unidades internacionales al día. Por la dosis a la que alcanzan, haces cálculos. Lo que sabemos cómo funciona la respuesta, perfectamente podría, de hecho, formulación ponía 200 unidades internacionales. Y siempre se suelen equivocar en los ceros, en los microgramos. Entonces, ¿qué cuadra? A 200.000 unidades internacionales, 240 y algo, supera 240 y algo en sangre. Pero no es que la vitamina D sea tóxica, porque, el peligro no es tomar un suplemento. Es que ha habido un fallo en la fabricación de ese suplemento que estaba bien formulado y que se tiene que regir por la legislación alimentaria y existen unas leyes y está permitido vender 4.000 en España, incluso porque cada país tiene diferentes cifras, pero a nivel comunitario hasta 10.000. Te vas a Alemania y por gotita, por cápsula, por perla, 10.000 unidades los puedes conseguir, ¿vale? De venta libre. Entonces, ¿es tóxica? ¿Es muy peligrosa? A ver, es liposoluble, es cierto que se puede acumular en el organismo. Hemos dicho antes que también se puede excretar. Lo que pasa es que va a depender si tú metes mucha dosis tan altas de vitamina D que no tienes tanta capacidad de excretar al mismo tiempo que vas subiendo, pues al final gana, es una balanza, ¿no? Gana la saturación y por más que vayamos excretando, no tenemos capacidad de convertirla toda en liposoluble y excretarla, se acaba acumulando en el organismo. No tanto en el hígado como se creía, como la vitamina A, que es que se acumula en el hígado, no es en el hígado, es en otras zonas, pero bueno, claro que podría llegar a la muerte. Es verdad que no conocemos casos, en bebés sí que se han visto casos de más complicación, en los adultos es muy raro. Y la agencia, ahora hablo ¿cómo se llama? La agencia del fármaco, no sé qué nombre. La Agencia Española del Medicamento. Del medicamento, efectivamente, la Agencia Española del Medicamento sí que tiene claramente un aviso del 2019 en la que expone que cuidado con la prescripción de vitamina D, hidroferol. Volvemos al hidroferol de antes, que no es vitamina D en su forma nativa. Los casos de toxicidad conocidos en España en adultos son por un mal uso de hidroferol, una mala pauta o bien que lo ha confundido el paciente y se ha tomado más creyendo que era como escucho por ahí 5.000, 10.000, me tomo 5.000 o 10.000 de hidroferol. No, cuidado, que el hidroferol es mucho más potente, 3 a 7 veces más, depende de cada persona la respuesta. Es una molécula diferente, o porque el médico también se ha equivocado a la hora de pautarlo, ¿vale? Entonces, se establece muy claramente y lo pone, marca hidroferol. Nos referimos al calcidiol, marca hidroferol, y siempre lo pone y lo repite, hidroferol. Yo lo pongo en mi libro y no soy la única. La Agencia Española de Medicamento lo dice. No se conocen casos de D3. Este verano se ha conocido esto en Baleares, es verdad, pero ha sido también por un fallo en la fabricación. Pero cuesta muchísimo más que una persona se intoxique con la forma nativa D3. Es muy raro en un adulto, es súper raro. ¿Cuánto hay que tomar? Muchísimo, barbaridades. Al hidroferol, que ahí sí nos podemos pasar fácilmente porque además está pensado para bolos mensuales o quincenales, no lo puedes tomar a diario, eso es una barbaridad.
y por su metabolismo, por la característica de esa molécula, si nos metemos en ello se entiende que pueda generar toxicidad, porque tiene respuesta calcemiante, eleva siempre el calcio sanguíneo cuando la forma nativa se transforma en otras moléculas que no todas tienen respuesta calcemiante. Entonces, bueno, pues nos protege por otra parte, ¿vale? Así que no tengamos tanto miedo a la vitamina D. Es que no. Hay mucho margen, sí. Sí, hay casos que están. En mi libro lo cuento, lo explico, de error en ancianos que se han tomado lo que les daban para 6 meses, se lo tomaron de una sola vez, en una ampolla, se la bebieron, y bueno, estuvieron ahí alerta, ¿qué lee estos ancianos? A ver qué va a pasar, los estuvieron monitorizando, y estaban más frescos que una rosa, no hubo ninguna complicación, incluso encuentran que mejora la vitalidad, los dolores, o sea, hay casos en los que ha sido por accidente, pero nos ha servido para estudiar precisamente qué margen tenemos de tolerancia, ¿vale? Que accidentalmente puede ser un día o durante un periodo corto, pero bueno, en ese tiempo vemos que no hay muertes ni complicaciones, o sea, hay mucho margen. Ahora, 200.000 unidades todos los días tomando su suplemento es una barbaridad. Eso solo se puede hacer bajo supervisión médica y también con un nutricionista. Bueno, yo formo a la gente en el manejo clínico de la vitamina D con autoinmunidad que pueden llegar a esas dosis. La pauta al médico, pero sí que tenemos un protocolo dietético para que no produzca complicaciones, pero solo en casos de autoinmunidad y porque lo prescribe el médico y se justifica esa dosis. Si no, no. Qué bien, qué interesante. Y para la gente que nos escucha, que sobre todo son gente que tiene dolor o que conocen con gente de dolor, ¿qué 3 consejos les darías para empezar a romper con el dolor? ¿Desde el punto de vista de vitamina D o desde tu propia...? Bueno, es que a ver, lo primero, mantener buenos niveles séricos de vitamina D. Vamos a empezar por ahí. Buenos en personas que tienen dolor, diría de 65 para arriba, depende de la persona, ¿vale? Y que si con se alcanza 70-75 y no es suficiente, animo a subir sin miedo. Pero de verdad, es que va a haber un cambio, o sea, ya con 60, la mayoría, con 40 no todo el mundo. Algunos sí que lo dicen, pero con 60 prácticamente todos notan algo, es que lo van a notar, es que te lo dicen con mucha claridad. Y que bueno, que junto con su médico o nutricionista clínico, si está formado en el manejo clínico de la vitamina D, pues se anime a ir un poquito más, ya siempre monitorizado y controlado y evaluado y todo, ¿no? Con seguimiento. Pero vitamina D, en rango mínimo mínimo 60-65, de verdad, o sea, hay que ir ahí. De ahí para entre 65 y 100, hay que ir ahí, a la parte alta del rango que viene del laboratorio fisiológico. Lo primero, la vitamina D. También diría el sol, exposición al sol. No nos vayamos solo a la suplementación de vitamina D. El sol es una maravilla. Los baños de sol los recomiendo a cualquier persona, porque además con el sol no solo fabricamos vitamina D, sino que fabricamos otras tantas moléculas, sustancias que pueden, que nos van a generar mayor sensación de bienestar, endorfinas, y otras moléculas que se está estudiando, pero pueden estar interviniendo en ese proceso del dolor. Entonces, vayamos a darnos baños de sol siempre que podamos en la mayor parte del cuerpo. Aunque sea otoño, invierno, vamos a subir las manguitas, vamos a tomar el solecito todo lo que podamos, aunque sea unos minutitos. Yo creo que eso le reconforta a cualquier persona. Yo creo que sí, y bueno, es una maravilla el poder darnos esos baños de sol. Además, la suplementación de vitamina D porque no es suficiente el sol. Y luego, fíjate, yo ahora me he venido a la cabeza porque no tenía claro si me pregunta por ahí, no sé exactamente si quiere enfocarse solo en la vitamina D, pero no, me has dicho que puede ir más allá. Pues, por ejemplo, la danza. A ver, hay muchas formas de terapia, por decirlo de una manera. Terapias que la gente piensa, me voy a ir a un psicólogo, a un psiquiatra. Bueno, sí o no. Quiero decir, el habla, el conversar, el expresar emociones, el hablar con una amiga, el no estar solos. Tantas cosas que yo no veo en mis pacientes. Dedico 1 hora, en la primera consulta, que es 3 horas, dedicamos 1 hora a hablar de todo esto, porque la carga que llevan en la mochila y cómo viven las cargas reales, cómo las viven es más carga, es importantísimo y en el tema del dolor. Pero fíjate, yo veo como la biodanza para mí ha sido una maravilla. Hay danza somática, hay psicodanza, hay biodanza. Pues creo que es una forma, me operaron hace unos meses, tuve una cirugía y me quedé muy, muy, muy flojita, muy, muy flojita y mis tejidos estaban muy débiles y bueno, pues también sentía dolor, tardo más en recuperarme y tengo más dolor generalmente, tardo más en cicatrizar, todo eso. Pues instintivamente empecé a mover mi cuerpo, no podía hacer más. Digo, ¿qué hago? No puedo hacer nada, no puedo ni andar, ni hacer ejercicio. Recordaba el Qigong, que yo he practicado durante años, que es algo muy suave, donde es como que sientes el aire, por decirlo de una manera, ¿no? Lo llaman energía, y lo puedes casi tocar con tus manos. Entonces era un poquito que hacía eso, y eso se convirtió en una danza.
Empecé a bailar yo con mi cuerpo y el aire. Es como que el aire fuese agua. Este es mi consejo a alguien que quiera experimentar. Probar a tocar el aire como si fuese agua, bailar con el aire como si fuese agua, es decir, como si tuviese un poquito más de densidad. No fuese tan sutil el aire, sino un poquito más, tampoco llega a ser agua, pero tiene un poquito más de densidad. Casi la podríais tocar o sentir el flujo. Y empecé a hacer una danza con mi cuerpo. A partir de ahí, instintivamente busqué la biodanza, estoy practicando biodanza y me encanta. Y encuentro que eso, cuando hay sobrecarga tensional, porque sea mental, emocional, incluso física, que puede doler el cuerpo, y personas que acuden, que tienen traumas, que pasan por procesos de dolor, personas con fibromialgia, ayuda muchísimo, porque mueves tu cuerpo, mueves tu fascia, y bueno, yo no me voy a meter en este mundo, pero aquí hablan en la psicología de las memorias corporales, ¿no? Como quedan en tu cuerpo memorias del pasado o de tu infancia o traumáticas y se quedan en los tejidos. Al movilizarlo pueden salir emociones o pueden salir recuerdos en forma de tensión, dolor, pero mueves con suavidad. Se trata de eso. Cuando digo bailar, no importa, no hay pasos, no hay coreografía, nadie te tiene que ver, eres tú que disfrutas tocando, acariciando el aire como si fuese agua y tu cuerpo lo mueves como te apetezca y con suavidad. Eso sería danzar con conciencia y con suavidad. En los últimos meses, puedo decir antes de mi intervención quirúrgica, me llamó la atención que 2 personas, creo que fue en el último mes o mes y medio, me hablaban que hacían movimiento consciente. Y yo les preguntaba qué es. Ya me imaginaba, pero como en cada sitio lo llaman de forma, pues eso era una especie de movimiento de danza y otros a través del ejercicio más disciplinado, pero con conciencia. Ahí creo que está la clave. Vamos a movernos con conciencia, no, venga, aquí, para allá, carga con esto, carga con la mochila del niño, el coche, esto, ahora al gimnasio, crossfit, sube un neumático del coche, cógete unas cintas y cuélgate de arriba, o sea, nos movemos sin conciencia, nos exigimos muchísimo, con conciencia, con suavidad. Y si luego te apetece pisar fuerte y cargar con peso, lo haces, pero empieza a moverte con suavidad y con conciencia. Ese sería mi consejo, la verdad, creo que para el dolor nos ahorraría muchísimo. Qué pasada. Bueno, pues mira, para ir terminando, no puedo de verdad dejar de recomendar el libro, ¿vale? Me gustaría recomendar tu libro a aquellos que no lo han leído, no solo a profesionales, está escrito con un estilo muy sencillo que creo que puede llegar a muchísima gente. Puede haber unos temas un poquito más científicos, por así decirlo, pero creo que puede llegar a la gente y puede abrir muchas conciencias, ¿vale? O sea que esto es muy interesante. Aquí podéis encontrar a María, gran parte de su trabajo. Pero aparte del libro, ¿dónde más pueden encontrarte, María? Bueno, me pueden encontrar por redes. Tengo página web bascuñana.net. Quien no tenga la ñ en el teclado, que puede ser con n, bascuñana.net, también tengo ese dominio. Ahí tengo un apartado de blog donde comparto artículos. Pero como hoy en día la gente no suele ir a una página web, va a buscar redes sociales, yo suelo compartir todos estos estudios que los explico, hago como un resumen para que la gente no tenga que leerlos en inglés y los puntos claves los pongo en Instagram, utilizo mucho el Instagram. Ahí me podéis encontrar como María H. Bascu. María, una H, termina María, una H y luego Bascu con B, ¿vale? De mi apellido Bascuñana, que es con B. María H. Bascu, ese es mi usuario en Instagram. También tengo Facebook y no sé cuál es el pequeñito, lo he cortado, pero estoy como María H. también creo, Bascuñana. Y solo lo que comparto en Instagram suele ir a Facebook siempre. Entonces, por una o por otra red social me podéis encontrar. También tengo X o el antiguo Twitter, pero yo no lo uso, la verdad. No me gusta, no me gusta, es gente muy crítica, muy a atacar, ¿no? Pero bueno, algo habré dejado por ahí, sobre todo cuando publiqué el libro me dijo la editorial que, bueno, que hay cosas que se lanzaban por ahí, pero la verdad es que no lo tengo muy parado. Instagram es lo que más empleo. Entonces, lo digo porque comparto, lo que hago es compartir, o sea, comparto, no tengo tiempo para leérmelos todos, ni todos los que leo tengo tiempo para hacer, porque te supone edición de imagen, tipología de letra, encuentra una imagen adecuada, léete el artículo en inglés, hacer el resumen, que te quepa en los caracteres que te permite, 2200 que te permite Instagram y que quito porque no me cabe y quiero meter el mensaje, o sea, que eso son horas a veces publicar un artículo. Pero que quiero decir que siempre que puedo lo hago y lo hago con fin de compartir con todo el mundo, para que la gente esté informada. No puede ser que sigamos escuchando que la vitamina D no es para tanto, no sirve para nada y no importa para nada. No, sirve para muchísimo.
Pongo cosas de niños, de neurología de niños, de desarrollo de niños, de mamás gestantes, de personas mayores, de mujeres, de hombres y la cantidad de estudios que hay. Unos tienen más peso en evidencia y otros tienen menos, pero tenemos que atender a todos. Si están bien diseñados, tenemos que atender a todos esos estudios porque nos están dando información de, al menos, de que tiene un potencial. Y en algunos sí hay una evidencia muy clara, incluso contrastada a nivel genético. Así que nada, lo tengo un poquito parado por agosto, pero bueno, lo volveré en cuanto pueda y tenga tiempo a menear un poquito y compartir con vosotros esos estudios que van saliendo. Me podéis encontrar por ahí el libro, evidentemente, como has enseñado, está el formato de bolsillo también, que es el mismo y con mis dibujitos, letra un poquito más pequeña para quien quiera y más económico, por 10 euros se tiene un libro que es muy completo, yo creo que sí, y que está muy completo. Y luego está la formación. La formación es para profesionales sanitarios, especialmente me dirijo a médicos y nutricionistas clínicos. Esa es la diana, pero es verdad que dejamos entrar viendo que hay muy mala formación de base en la universidad. Nos han ido pidiendo farmacéuticos, nos han pedido pues a lo mejor un fisioterapeuta, enfermería y dejamos entrar a cualquier profesional sanitario, pero nos centramos en la clínica de esos casos clínicos que manejamos, nutricionistas clínicos y médicos. Y bueno, pues es el vitaminado, se llama igual que el libro, vitaminados con la D mayúscula que destacamos como vitamina D. Existe esa formación y ahí pues si alguien tiene interés en profundizar más, ahí es donde nos metemos ya al detalle del manejo de la vitamina D, de la farmacología, de tantas cosas que tenemos que considerar, ¿no? Y por ahí yo creo que ya lo he dicho todo, no sé, creo que esas son las vías principales que podéis encontrar. Sí. Muy bien. Seguro que el que quiera te va a encontrar fácilmente, ya te lo digo yo. Bueno, y ya para terminar, tú que tienes tanta trayectoria profesional, ¿qué profesional me podrías recomendar para que pudiera venir aquí al podcast y que contribuyese a todo el tema de romper con el dolor? Sí, Raquel, pues mira, he decidido de cara, ya que tú te especializas en el dolor, esto es clave, ¿no? Entonces, he decidido que sea una persona, no lo sabe, ¿eh? No, ella no lo sabe, pero yo te la voy a recomendar. Es una psicóloga que la podéis encontrar como soysensible.com, @soysensible.com. Al menos en Instagram, el soysensible.com lleva una barra baja, una barrita baja, ¿vale? No un guión en el medio, sino barrita baja. Supongo que como usuario de Instagram, pero yo creo que la página web es soysensible.com y ya está. Es una psicóloga que está especializada en personas altamente sensibles o con neurodivergencias y resulta que coincidimos. Me gustó mucho una publicación que hizo sobre personas con síndrome de Ehlers-Danlos, con los que yo trabajo y conozco bien, y además es que se está encontrando, esto es más recientemente, que personas con Ehlers-Danlos tienen hipersensibilidad. Entonces, esa hipersensibilidad también te puede llevar a mayor experiencia del dolor, y no solo a cómo procesas la información, de una forma más capas, más profundidad, más análisis, sino también la experiencia corporal del dolor. Y también se está relacionando con el autismo, que es otra forma de neurodivergencia, espectro autista, y personas PAS se llaman, o personas altamente sensibles, están dentro de ese espectro de hipersensibilidad. Ya se está viendo esa relación. Entonces, como yo trabajo con el Ehlers-Danlos y también me interesa esa parte de hipersensibilidad, me gustó mucho cómo lo enfocó al tema del dolor, de cuando hagas un ejercicio físico. Entonces, ¿qué pasa? Las personas con fragilidad tisular o de tejidos Ehlers-Danlos y con hipersensibilidad no pueden hacer ejercicio intenso, no pueden trabajar su musculatura y te dicen, no, sí que se puede, pero cuidado, mayor tiempo de descanso, escucha tu cuerpo. Me gustó cómo lo enfocó y le propuse hacer una publicación conjunta. Ella le gustó también la parte mía, que jamás yo la amplié, y desde el punto de vista nutricional y vitamina D y otras cosas, cómo cuidar nuestro cuerpo. Y yo creo que esta chica, pues me acordé de ti. Digo, pues es desde todo lo que ella viva, desde la psicología y la experiencia del dolor de sus pacientes, desde esa sensibilidad además que ella trabaja y desde la parte de psicología, poder, no sé, quizás indagar por ahí, a ver qué sale. Creo que es Muchísimas muy importante. Gracias. Nada. Genial, pues ya investigaré a ver cómo me puedo poner en contacto. Ella se llama Nati y su usuario es soysensible.com/. En Instagram. Pues ya contactaré con ella. Genial. Pues no sé si te queda con alguna cosa que quieras comentar más, algo que quieras resaltar.
Me quedo con muchas cosas, pero se nos haría muy largo. Ya te imagino. Mira, solo decir solo una que es que hubo un error. En 1997 se estableció la dosis, la ingesta diaria recomendada en cuanto a dosis de nutrientes de todo tipo. El Instituto Americano de Medicina lo estableció. Entonces, de la vitamina D también. ¿Qué pasa? Que al parecer hubo un error estadístico y se les olvidó poner un cerito de nada. Pero un cerito de nada es de recomendar 600 unidades al día, a máximo 1000 en personas mayores o que tienen osteoporosis. Resulta que eso se rectificó en el 2014 y en el 15 se replicó, se observó por diferentes entidades y universidades que no tienen vinculación con ninguna farmacéutica ni laboratorios de vitamina D, que había un error estadístico y que faltaba un cerito, ni más ni menos, de manera que serían 6.000, lo que necesitamos de 6.000 a 10.000 diarios para conseguir eso que se creía que íbamos a conseguir entre 600 y 1.000. Y esto ya tiene sentido a muchas cosas que hemos hablado, que quizás la gente diga, pero qué barbaridad, 4.000, 8.000, 10.000, ¿cómo puede ser? Esto está publicado en la revista Nutrients, la revista más importante en nutrición, de alto impacto, y ya digo, en el 2014 y el 2015 ya se publicó que había que revisar, ellos ya lo habían revisado, y que había que modificar las guías clínicas, porque de no hacerlo, advertían de que la población sufriría de múltiples, no podemos decir enfermedades, pero todas estas cosas que nos aquejamos, ¿no? Que hablamos de dolor, de fatiga, de falta de fuerza, de depresiones, de estados anímicos muy bajos y luego dolores, y claramente se establecen relaciones con algunas enfermedades, unas más vinculadas, otras menos directamente. Y ellos ya lo estaban avisando, no hemos hecho caso ninguno. Pero bueno, es que tampoco creo que nos interese mucho porque la sanidad funciona a través de la industria farmacéutica. Funciona así, hasta la pública, todo. Eso me temo. La investigación y todo, de manera que ¿qué puede pasar si cambiamos realmente las guías y ponemos los niveles que deben de ser? Si no los tenemos por el sol, si los tuviésemos por el sol no, pero si no, oralmente habría que tomar entre 6.000 y 10.000. Y se encontró que la mayoría de la población la media estaba en 8.900, es decir, 9.000 unidades internacionales al día. Pues que disminuiría mucho el consumo de fármacos para muchas dolencias y cosas que hay por ahí. Entonces, claro, si disminuye el uso de fármacos, disminuye la venta, disminuye los ingresos también para investigación y todas estas cosas. Y ahí es muy triste, pero es cierto, es cierto. Pues nada más. María, no tengo nada más que palabras de agradecimiento sobre todo ya no solo por el conocimiento que tienes, que es increíble, sino por tu compromiso, por la pasión que le pones. Yo creo que merece la pena también resaltar todo eso y nada, que muchísimas gracias, que ha sido un verdadero placer, que ya había tenido la oportunidad de escucharte antes, aparte de leer tu libro, y que, bueno, que ha sido un placer y que a pesar de toda la agenda tan apretada que tiene entre unas cosas y otras, has buscado un hueco para mí y para esa gente a la que puedes ayudar, que yo creo que no es para mí, evidentemente, que es para difundir, para compartir eso que tú has dicho, que es precioso, porque al final quieres que todo lo que tú sabes y que sabes que es bueno, que el resto de las personas lo sepan, y entonces pues es encomiable. Esa labor tuya es encomiable y te lo agradezco de todo corazón, ¿vale? Has cambiado mi forma de ver la vitamina D, que yo ya venía encaminada, pero le has dado otro empujón más, o sea que va a servir muy mucho este podcast. Así que muchísimas gracias y nada, a ver si con esto también hacemos que la gente se conciencie, que salga de sus cajas, que conecte otra vez con el sol que nos dio la vida y que vuelvan otra vez a saber lo que es eso, ¿vale? Ojalá sí sea. Nada más que despedirme y que muchas gracias a aquellos que nos están escuchando, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que ha sido un episodio impresionante en Rompe con el Dolor. Si os ha resultado útil, pues suscribiros, seguir escuchando mi podcast, que me haría muchísima ilusión, dejarme comentarios y nada, saber que podéis tener más recursos en mi página web, raquelmontoro.com. Así que nada más, despedirme y nada, solo con una pregunta. ¿Tú ya sabes cuántos niveles de vitamina D tienes en sangre? Bueno, ahí lo dejo. Pues muchísimas gracias, María, un súper abrazo y nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo, Raquel, gracias a ti. Gracias. Chao.